habíamos programado lo que es un super chat para estas horas. Bueno, Richard, hace tiempo que no eres tan puntual. Y ahora has entrado 2 minutos antes. Sí, cariño, porque hoy me he organizado mejor, ¿vale? Debe ser eso. Pero bueno, gracias para aquellos que se están conectando, que se van a conectar. Richard, estás en cero, nadie te ve todavía. Hello, Richard, hello. Bueno, cariño, ¿qué quiere que diga? Que nadie me está esperando. De verdad, sinceramente, no tengo ni perro que me ladre, ni perro que me ladre. Pero bueno, vamos a conectarnos por la radio también. Un momento. Vamos a ver. Nos vamos a conectar en la radio. 1, 2, 3. Uy, todavía no se conecta. Vamos a ver qué dice. Conectarse. Ya estamos lo que es en el aire, también lo que es en la radio. Chicocos, chicocos y chicocas. Y también estamos lo que es en el aire. 1, 2, 0. TikTok también, cariño. Estoy por todos lados yo. Soy multifacético. A ver si se conectan, ¿vale? A ver si se conectan y si no, pues me daré media vuelta. Kiara Martínez, corazón, tu cumpleaños hoy día. 27 añitos, Dios mío. Pero si estás en la flor de tu juventud. Corazón, ¿cómo quisiera tener yo 27 años? Yo te doblo casi la edad, corazón. Te doblo la edad, es esto. Ay, por Dios, pero si eres una niña, corazón, jovencita, por eso eres inocente. Por eso eres inocente. Te falta más cancha, cariño. Por eso es inocente, Kiara Martínez. Lo apunto aquí para cantar su Happy Verde. Kiara Martínez. Por eso eres inocente, corazón. Los tiktokeros también ya se están conectando. Dice, hola, mi cumple fue el 25. La semana pasada, corazón. Feliz cumpleaños, Len Oriana Montes de Oca. Ay, por Dios, cariño, es que también tu apellido, yo qué sé, de la duquesa. Montes de Oca, dice. Bendiciones, feliz cumpleaños, corazón. Ya 43. Bueno, bienvenida al club. Yo también ya voy a cumplir 43, Lem. Yo también voy a cumplir ya 43, ¿vale? Entonces, no te sientas mal. No te sientas mal, corazón. Somos como el vino, corazón, ¿vale? Entre más añejo mejor, entre más añejo mejor, ¿vale? Voy a volver al gimnasio porque como me estaba cuidando para la dichosa operación que al final me cancelaron, dejé de ir al gimnasio 2 semanas para no tener gripe, porque me dicen, Richard, si te da gripe o te resfrías, no te vamos a poder operar. Y yo no salía de casa, cariño. Y mira, cómo tengo la cara, Richard, cómo tengo la cara como si fuera una papa. Como si fuera una papa tengo la cara, cariño. Voy a tener que volver al gimnasio. Gracias, Aime Palavicini. Me ves con buenos ojos, cariño. ¿Cuánto tiempo, Aime? ¿Cuánto tiempo, corazón? De quinceañero, dice, cariño. Me ves con buenos ojos, cariño. Me ves con buenos ojos. Dice, Richard, adoro cómo estás, querido. Espero que tu mamita bella ya esté mejor. Sí, poco a poco va yendo mejor ya. Ya lleva ya 9 días, 9 días. Valeria Costa, cariño. Respuesta de Valeria Costa. Antes de responder a Valeria, voy a cantar el Happy Verbe, ¿vale? ¿O quieres que haya más público, cariño? Kiara Martínez, ¿quieres que haya más público? Richard, necesito público. Ay, por Dios, mi sonrisa es horrible. Vamos a ver, Valeria Costa dice, hola, ¿qué ha pasado, cariño? Demasiadas decepciones. ¿Encontraré ese amor que tanto espero antes de finalizar el año? Encontraré el amor que espero. ¿Cuál es tu signo, corazón? Antes de finalizar el año. ¿Cuál es tu signo? Corazón, ¿cuál es tu signo? Virgo. Te doy un consejo, cariño. No busques el amor. El amor llegará cuando tenga que llegar. Cuando tú más buscas, el amor se hace difícil, cariño. Son como unos pececitos. No busques el amor, cariño. Lo que tú tienes que buscar, mi querida Valeria Costa, es tu tranquilidad, tu paz mental, tu autoestima. Cuando tú empiezas a recuperar tu tranquilidad, tu paz mental, tu autoestima, todo lo bueno empieza a llegar. Pero si tú en tu mente siempre dices, Richard, me siento sola, me siento solo, ¿cuándo llega ese hombre? ¿Cuándo llega ese hombre, Richard, que me haga rasguñar las paredes? Pues simplemente no llega. ¿Por qué? Porque hay ansiedad, hay estrés, cariño.
Dice, para reírme un rato. Por eso, corazón, no busques amor, cariño. El amor llegará cuando tenga que llegar. Busca tranquilidad y paz mental. Busca esto, cariño. Y verás que te van a llover hombres. Pero si tú dices, Richard, quiero que llegue ya, Richard, quiero que llegue ya. ¿No te das cuenta, Richard, que estoy desesperada? El micrófono está por aquí, yo hablando como loco. ¿No te das cuenta que estoy desesperada, Richard? ¿No te das cuenta que necesito de un hombre? Necesito de un hombre. Ay, por Dios, cariño, no busques mariachi, no busques mariachi todavía, ¿vale? ¿Cómo estás, Iris? Mari, bendiciones. ¿Qué dice? Estoy tranquila. Pues ya está, corazón. Sigue recuperándote. Tienes que sanar para que llegue una persona que vale la pena. Porque si te van a ver en plan desesperada, en plan lagarta, se van a espantar, cariño. Van a decir, esta chica está hambrienta. Y se alejan, cariño, se alejan. Pero bueno, vamos a ver qué me dice el oráculo, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Y en un momento vamos a cantar el Happy Birthday. Vamos a ver. Valeria Costa de Virgo. Valeria Costa de Virgo. Mensaje del oráculo. Valeria Costa de Virgo. Mensaje del oráculo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Esta carta dice, hora de marcharse, cariño. El número 45 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que representa lo que es a una mujer y hay un camino muy largo y al fondo hay una puerta, cariño. Entonces, tienes que empezar a hacer filtros en tu vida. Olvídate de situaciones del pasado. Piensa en el futuro, cariño. Deja atrás prácticamente el pasado. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? A ver, en este año va a encontrar a su machete. Vamos a ver, cariño. Valeria del signo Virgo. En este año encontrará su machete. Vamos a ver, cariño, que Dios universo me ayude. A su maromo, que Dios universo me ayude. Valeria Costa. La carta del colgado, la carta del emperador, la carta de la estrella, la carta del sol, la carta de la muerte. Déjame apuntar, por favor, déjame apuntar. A ver. Saki, ¿cómo estás, corazón? Richard, querido, bendiciones, gracias por la lectura, me ha dado mucha paz. Gracias, corazón, por tu donación, Saki, gracias. Me encanta que me digas esto. Nerea Pérez dice, Vidal, llegaremos a tener algo estable, llegaremos a tener algo estable, dice. Alejandro Oliva de Cáncer, yo, Nerea, perdón, Pérez de Sagitario. Muy bien, corazón. Vale. Mi querida Valeria Costa, cariño, me dicen, por el momento te cuesta pasar página, por el momento te cuesta olvidar una situación. En este año vas a conocer a una persona muy especial que tú vas a sentir que es tu llama gemela. Pero no veo un futuro como pareja con este hombre o con esta persona. Veo que vosotros van a quedar como amigos o como amantes, cariño. Entonces, yo te recomiendo, corazón, no estés contando los minutos, los segundos, lo que tenga que pasar, que pase. Vas a conocer una persona muy especial que te va a llamar la atención, pero no te veo comprometido con esta persona. Comprometida con esta persona no te veo. No, te veo como amigos o como amantes, tiempo al tiempo. Entonces nos están diciendo que en este año no te llega tu maromo, cariño, no te llega tu machete, ¿vale? Pero tranquila, corazón, hambre no vas a pasar, cariño, porque vas a comer. Te llega amantes o amigos con derecho a roce. Carta guía, carta de consejo. La carta de la luna y la carta del papa. Tienes que hacer caso de tu intuición. Siento, cariño, que posiblemente tienes que cambiar las energías porque se acercan personas interesantes a tu vida, pero tenemos la carta de la luna, que al final terminan como perros y gatos. Entonces, cariño, te recomiendo que cambies tu energía. Bendiciones, corazón. En este año no te llega, ¿vale? Lo siento. Richard, no me digas esto. Richard, quiero un hombre, necesito un hombre. No, cariño, no te va a llegar un hombre por el momento, solo amantes, pero disfruta.
Carne es carne, cariño. Carne es carne. Vamos a continuar. Vale, Kiara Martínez, vamos a cantar su Happy Birthday to You, que hoy es su cumpleaños, 27 añitos, cariño, está jovencita la niña, 27 añitos. Feliz cumpleaños, Kiara, feliz cumpleaños, Kiara, feliz cumpleaños, mi querida Kiara Martínez, feliz cumpleaños a ti, corazón. Deseo de corazón que no pases hambre, cariño, que comas, que comas, que comas, que comas hasta que te empaches, cariño, ¿vale? Deseo esto. Es lo único que deseo para ti. Y salud, claro, salud. Richa, por favor, quiero que mi hombre me haga caso. No, 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 eso no, cariño. Estás jovencita, todavía tienes que seguir comiendo. ¿Por qué te quieres amarrar con el primero que aparece, cariño? Tienes que seguir comiendo. De verdad, ¿por qué se desesperan? 27 años, cariño, 27 años, Dios mío, por Dios. A tu edad yo comía y comía, cariño. Tienes que seguir comiendo, Kiara, por Dios. Ella ya quiere casarse ya. Quiere estar vestida de blanco, cariño, de verdad. Cuánta ansiedad, cuánta desesperación. Cómprense un peluche, cariño, de 2 metros y abracen el peluche. Ya está. Muy bien. Bendiciones, Kiara. Que vengan muchos hombres, como tiene que ser, cariño. Que vengan muchos hombres en tu vida. Muy bien. No dice Nerea Pérez. A ver, Nerea Pérez dice, llegaremos a tener algo estable. Alejandro Oliva García de Cáncer y yo, Nerea Pérez Vidal de Sagitario. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Nerea Pérez de Sagitario y Alejandro Oliva García del signo Cáncer. ¿Van a tener algo estable o solamente van a ser amigos con derecho a roce? No, por el momento estabilidad no, cariño. Pueden ser de repente más pasional, pero por el momento no, ¿vale? Encima la carta saltó. Puede ser más pasional, pero estabilidad de pareja no. Richie, ¿qué me dice? Ya estoy preparando ya prácticamente el vestido de novia. No, corazón, lo siento, por el momento no. Al final van a decir, Richard, no voy a ver tu canal porque todo es negativo, pero yo soy realista. ¿Qué quieres que te engañe? Te voy a decir sí, 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 y al final no pasa, cariño. Yo soy realista. Por el momento, cariño, no veo estabilidad. Sigan conociéndose. Tenemos la carta del diablo y la carta del ermitaño. Hay un bloqueo, cariño. Espero que este hombre esté libre o espero que tú ya tengas lo que es una relación y solamente está lo que es en tu cabecita. Porque muchas veces me preguntan, Richard, ¿voy a tener lo que es una relación estable con él? Vamos a tener algo estable y todavía no son ni pareja, son cariño. No, por el momento no. Bendiciones. TikTokeros, mis tacañitos, cariño. A partir de 100 puntos respondo, ¿vale? Respuesta rápida. ¿Quieren más información? Mina de oro. Si no, no hay cariño, ¿vale? Ya está. Muy bien. Richard, no te confieses, dice. Richard, no te confieses. Ay, corazón. Cariño, yo soy sincero. ¿Tú qué crees que a mis 43 años yo estaba lo que es en un convento? Poniendo velas ahí, cariño, a un santo. No, cariño, por Dios. Soy un chico recorrido que tengo mundo, cariño. Tengo mundo. Yo lo acepto. Yo no soy un santo, cariño. La primera persona que me diga que es un santo, que diga aquí, lo pongo un cirio negro, una vela negra lo voy a poner. Es que de verdad, a mí no me vengan diciendo que son santos, porque nadie es santo aquí. Nadie. Entra con fuerza, entra con fuerza. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Se estoy respondiendo con donaciones, ¿vale? Que salga al menos para pagar, yo que sé, el aire acondicionado a pesar que hace calor. Vamos a ver. Y si no, pues yo que sé, me limaré la uña. Muy bien, dice, hay que comer sin papar. Ay, no sé qué significa papar, pero que sea puros colágenos. Cariño, seguro que llega algún colágeno. Dice Gonzalo González. Hola, cariño, ¿cómo estás, cariño? Soy Aries, estoy sin trabajo. Quiero saber si este mes conseguiré trabajo. ¿Cómo mira en la economía y el amor? Estoy soltero. No te preocupes, corazón. Recuerda que todo es un efecto dominó, ¿vale? Muchas veces cuando nos falta algo, en este caso lo que es en el tema del trabajo, también afecta lo que es la parte de los sentimientos, cariño. Entonces, es muy importante que empieces por partes. Busca lo que es un trabajo, siempre ve con fe, siempre lleva contigo lo que es en tu billetera una hojita de laurel
porque eso te va a traer suerte, ¿vale? Y si no, te bañas con canela también. Es muy bueno. Vamos a ver. Gonzalo González Peña, del signo Aries, dice, está sin trabajo. Quiere saber si este mes va a conseguir trabajo. Gonzalo González Peña, del signo Aries, Chimpún Callao, Perú, cariño. Este mes, Aries, Gonzalo González, va a conseguir trabajo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Sí, va a haber una oportunidad, ¿vale? Vas a hacer, pero es un trabajo nuevo. Quizá de repente algo que nunca te has desempeñado, cariño. Vamos a ver. Sí, es un trabajo nuevo. Es algo nuevo para ti. Algo que, supongamos un ejemplo, ¿vale? Que tú eres carpintero. Posiblemente de carpintero no vas a conseguir, sino de constructor. Puede ser, ¿vale? Un trabajo nuevo. Un trabajo que va a ser todo legal. La carta de la muerte, la carta del diablo, la carta del carro. Pero siento que este trabajo es temporal, ¿vale? Es temporal porque luego vas a tomar lo que es una decisión y cierras con la carta del carro. O posiblemente tú de repente tienes planes lo que es en el futuro de viajar o en el futuro te sale lo que es un viaje. Cuando digo lo que es un viaje, no tiene por qué ser lo que es a otro país. Quizás de repente sí, pero también puede ser de repente lo que es en otra provincia, en otra ciudad. Pero te va a salir, ¿vale? Pero es un trabajo temporal. Carmen, cariño, ahora te respondo. Dice, ¿cómo mira en la economía? Vamos a ver cómo te va a ir lo que es en la economía. ¿Cómo te va a ir en la economía? Vamos a ver, corazón. Gonzalo González. Gonzalo González. La carta del mundo, cariño. Tu economía va a estar estable, va a mejorar, ¿vale? Pero recuerda que te noto que vas a estar en trabajos temporales por el momento. Dice, en el amor, Gonzalo González Peña, del signo Aries. En este año, ¿le llegará un amor? Gonzalo González Peña, del signo Aries. En este año, ¿lo llegará un amor? Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? La carta de la muerte, la carta de la templanza, la carta del loco, la carta de la luna, la carta del emperador. Por el momento solamente vas a tener aventuras, Gonzalo González. Por el momento es aventura, ¿vale? Es cierto que hay una persona que va a estar interesada o interesado, dependiendo de lo que te gusta por ti, pero noto que no hay estabilidad. Solamente vas a tener por el momento aventuras, ¿vale? Pero bueno, veo que eres una persona muy joven. Hay mucho pan que rebanar, cariño. Hay mucho pan que rebanar. Primero, empieza con tu estabilidad económica. Luego, corazón, te lo comes todo. Ya está. A partir de 100 puntos respondo. Lo he dicho a los tiktokeros, eso han salido corriendo, cariño. Solamente hay 2 conectados. No, Richard, 50 céntimos no te voy a dar, Richard. No, no te lo mereces. Carmen, $10. Hola, cariño. Yo, Tauro, Libra. Lo que veas para nosotros en estos días. Vamos a ver, cariño. A ver. Carmen, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Carmen del signo Tauro y su Libra. Carmen del signo Tauro y su Libra. Carmen del signo Tauro y su Libra. Todo lo que yo vea para Carmen del signo Tauro y su Libra en esta semana. Flexibilidad, cariño. El número 19 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Me dicen, si ya lo tienes contigo, corazón, te noto en plan viuda negra, ¿vale? En plan viuda negra. Si ya lo tienes a tu presa contigo, no lo atormentes, me dicen. Tienes que ser flexible con Libra. No va a ser que me diga Richard, no sé qué pasa, Richard, pero lo noto un poco indiferente. ¿Por qué, cariño? Porque me dijo que iba a llegar de una cita, yo qué sé, en 5 minutos, ya ha tardado 6. Ha tardado 6 minutos, Richard. No puede ser. A mí las energías me dice mi querida Carmen, no te ahogues en un vaso de agua, ¿vale? No vaya a ser que a lo mejor de repente vas a estar buscando los 5 pies al gato y luego pues simplemente lo vas a marear a Libra o Libra se va a enojar contigo. Tienes que ser flexible, flexible. Richard, quiero comer, pero me ha dicho que está cansado. No puede ser, Richard. En el contrato está que tenemos que comer 5 días a la semana, en plan J-Lo, cariño. Lo has hecho un contrato al pobre hombre. Lo vas a dejar tísico. Lo vas a dejar tísico y anémico, cariño. Richard, tenemos un contrato. 5 días tenemos que comer a la semana. Sé flexible, cariño. Estará cansado el chico.
no soy tan tóxica aún, pero cariño, estás a un paso, estás a un paso, estás a un paso, cariño. Tienes que ser flexible, ¿vale? Para todo va a haber solución. Trata de hablar con esta persona con amor y con armonía. Vamos a continuar. A ver qué más me dice. Richard, no, en el contrato está Richard, 5 días a la semana. Ay, de verdad, sinceramente, ¿cómo han aprendido de los famosos, sinceramente? En plan J-Lo, cariño. Richard, porque busquen en internet. Busquen en internet. ¿Cómo estás en TikTok? Igual, como Tarot Las Cartas No Mienten o como Richard Velázquez. Ahora estoy en vivo, búscame, cariño. Ahí estoy. Sale como Richard Velázquez, ¿vale? Aunque yo lo puse Tarot Las Cartas No Mienten, pero no sé. Como no conozco muy bien de TikTok, le soy sincero. Es que TikTok tiene la manía que cuando hay seguidores que empiezan a llegar, yo que sé, a 2 millones, cariño, les anula su perfil, les anula su perfil, no hay seguridad, no hay seguridad. Cuando tienen un video puntero, les quita también el video puntero. Por eso que yo no invierto mucho tiempo lo que es en TikTok, ¿vale? Yo amo YouTube, pero de vez en cuando entro a TikTok, de vez en cuando, pero yo amo a YouTube. I love you, YouTube. I like you, YouTube. Vamos a ver. Carmen. Vamos a ver. Buenas noches, Eva, desde Tarragona. Estamos cerquita. Vamos a ver, Carmen. La energía de Carmen del signo Tauro con su Libra. Nos dice, la carta del emperador y la carta de la templanza, cariño. Es una semana, corazón, que es muy importante la comunicación entre vosotros dos, porque o tú vas a estar muy terca, muy cerrada en tus ideales, o puede ser que Libra también va a estar muy terco o muy cerrado en sus ideales. Entonces, cariño, hay que buscar la comunicación, hay que ser flexibles, hay que comunicarse, ¿vale? Como que algo va a pasar en esta semana, cariño, que tú dices, Richard. Yo he dicho que es negro y se queda negro. Me da igual lo que piense Libra. Cariño, es una semana que tienes que estar, yo qué sé, cariño, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Tiene que ser todo, yo qué sé, ilusión, fantasía, sueños, cariño. Porque noto que en esta semana, o noto que a lo mejor de repente vosotros en esta semana están como un poco tenso. Entonces, cariño, tienes que cambiar esa energía. Vamos a continuar. A ver. Carta guía, carta consejo. Por todos lados me está diciendo mi querida Carmen que no se ahoguen en un vaso de agua, ¿vale? No se ahoguen en un vaso de agua. Vamos a ver, cariño. La carta de la estrella me están diciendo el hilo de la vida. Vosotros están destinados para estar juntos, pero ten cuidado, cariño, posiblemente con el estrés, a lo mejor de repente un malentendido, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta persona está para ti, cariño, pero no lo fastidies. No va a ser que a lo mejor, Richard, por Dios, lo estoy reclamando, Richard. ¿Por qué no me ha dicho te amo? Me lo dice todos los días, pero últimamente se olvidó, se olvidó. Deja que las cosas vayan a su ritmo, cariño. Amor y paz, ¿vale? Siento que no se van a poner de acuerdo en algo en esta semana. Bueno, ya me preguntarás otra vez el día jueves que hacemos el super chat a las 10:30 p.m., horario de España, cariño. Bendiciones, corazón. Creo que ha sido claro las cartas, ¿no? Paz, paz y amor. Si vosotros discuten, cariño, hay que hablarlo. Cariño, no te preocupes, todo va a ir bien. Paz y amor, paz y amor. No te vayas de la lengua, cariño, como Richard, no te vayas de la lengua. A veces botamos veneno. No te vayas de la lengua, ¿vale? Bendiciones, corazón. Uy, qué calor está haciendo aquí, sinceramente. ¿Cómo está en Tarragona, cariño? ¿Cómo está en Tarragona? ¿Hace calor o no hace calor en Tarragona? ¿Cómo está en Tarragona? Bueno, toda Barcelona está haciendo calor ahora. Ay, por Dios, sinceramente. Calor ya. Yo estoy con mi pingüino aquí en la habitación para que me llegue el aire frío, pero ni aún así. Hola, Bello, qué rico hablas. Yo te imito. Ay, gracias, cariño. Leonidas Pagani dice, gracias, corazón. Espero que aprendas solamente las cosas buenas, ¿vale? No las cosas malas. No aprendas las cosas malas, cariño, sino las cosas buenas. Muy bien. Somos venenosa, dice. Sí, cariño, yo creo que mi canal no tendría que llamarse Tarot Las Cartas No Mienten, sino el canal de los venenosos. Tendría que ponerlo eso, cariño, el canal de los venenosos. Aquí en México también está muy caliente. Sí, en México también hace mucha calor. Sí, sí, yo he escuchado esto.
Aquí, bueno, está haciendo calor, pero todavía no llega las olas de calor que a veces llega, puede ser finales de julio, agosto. Uy, eso sí es terrible. Las olas de calor es terrible, por Dios. Te amo, mi Richard. Gracias, cariño. Yo también. Richard, me encanta. Eres maravilloso. Soy cáncer. Todavía no estoy respondiendo gratis, cariño, aunque me digas que me amas. Todavía no estoy respondiendo gratis, ¿vale? Lo digo para Clarice Jiménez. Ella dice, lo voy a decir te amo y me va a responder. No, cariño, todavía no es gratis. Dice, ni comentes ese. Ya, Eva, sí, es que es horrible. Es horrible. En el año, ¿qué año fue? Antes del COVID. No sé si fue en el 2017, creo, o el 2018, que aquí en Barcelona Centro, yo vivía por Plaza Cataluña, ahora estoy lo que es en el barrio de Gracia. Me acuerdo que llegamos, si no me equivoco, creo que a 42. Madre mía, por Dios, no tenía pingüino, tenía un ventilador nada más. Me dio un golpe de calor. Tuve que irme el día lunes a Holanda, porque en Holanda sí es fresco, y estuve una semana por ahí. Dice, ahogándonos ya. Es que sí, el clima ha cambiado bastante. El clima ha cambiado bastante. Sí, sí, me tuve que ir a Holanda, Eva. Me tuve que ir a Holanda una semanita. Pedí vacaciones, le dije, me siento mal. Me da lo que es un golpe de calor. No me recuperaba. Y encima duró como 15 días, creo. Fue terrible, fue terrible. Pero una noche fue terrible. Un día fue terrible. Llegamos hasta 42. Luego bajó. Fue terrible. Vivir R, bendiciones. ¿De qué país eres? Yo de Chile, dice. Yo soy de Perú, cariño. Yo soy de Perú, Ancashino, ¿vale? Soy del norte, pero vivo en España. Vivo en España, ¿vale? Tengo el corazón partido como Alejandro Sanz, cariño. Vivo en España, corazón. Vivo en España, ¿vale? Pero en Barcelona. Bueno, vivo en Barcelona. No sé qué dirán los catalanes, Richard. Barcelona no es España, Richard. Barcelona no es España. Para decir ahora. No sé, cariño, no sé. A ver, Barcelona no es España, Richard, me van a decir. Vamos a ver, desde Colombia, bendiciones, cariño. Está abierto el super chat si no lo saben, porque creo que se han olvidado, ¿no? Los tiktokeros también. Richard, disfruto con tus lecturas, me hace reír como tus... Gracias, cariño. Nori Edixera, ¿no? Calderón. Muy bien, corazón. Continuamos. Eres un encanto. Gracias, vivir. Gracias. Richard, aquí en Perú hace frío. Es que claro, ahí están en invierno, pero no es nada comparado con el frío de Europa, les soy sincero. Yo cuando me acuerdo que fui en Perú un año en el mes de septiembre, que hace frío, y yo estaba con mis camisetas de tirante regando el patio de mi casa, y mi madre me decía, te vas a enfermar, te va a dar neumonía. Yo tenía calor. Te va a dar neumonía, me decía. Dice, para mí sí, porque Barcelona está en España y yo soy catalana. Muy bien, corazón, pero tú que vives aquí en Cataluña, sabes que hay un grupo que no, no piensa igual que tú, ¿vale? Hay un grupo que no piensa igual que tú, pero bueno, es así, está en España, las cosas como son. Dice, en Chile también hace frío, seguro, claro, y en Chile más. Sí, en Chile hace más frío porque está cerca la cordillera, qué bonito. De Santiago, yo nunca he estado, ¿vale? Pero los videos que he visto, se ve la cordillera, qué bonito la cordillera. Dice, aquí en California nos estamos quemando, ya, cariño, es igual que aquí. Dice, aunque todos no piensan eso. Ya, Eva, por eso te decía, corazón, cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que hablas, cariño. Vamos a ver, dice, contigo se me va el estrés, nos van los problemas. Claro, hay que olvidarse, cariño, hay que desconectar. Porque si nosotros nos desconectamos y estamos pensando en ese problema, lo único que vamos a ganar es ansiedad. Es lo único, ¿vale? Ponernos nerviosos, comer y reventar. O simplemente te da lo que es un ataque de ansiedad. Hablando de ansiedad, a ver, vamos a ver. Como vosotros saben que yo soy muy natural, a ver, corazón, hasta que no me hagan una donación, comeré un pedazo de pan. Ya está. Tengo hambre, ¿vale? Están abiertas las donaciones a ver si me compro yo que sé un jamón por aquí. Mira, pan blanco. Hasta que no me hagan una donación, voy a comer pan. Ya está. Gracias, Selmira. Dice sacerdotisa, vente al canal de Telemundo, usa te quiero mi estrella.
Cariño, por Dios, invítame, me voy a Telemundo, cariño. Invítame, me voy a Telemundo. Ahí sí me haría famoso. Invítame, me voy a Telemundo, corazón. Vamos a ver. A ver. Ujú, ujú, ujú. Dios, un super pan, dice. Esto es lo que venden aquí, cariño. Por eso esto vale 1,30 €. Está buenísimo. Está buenísimo. Vamos a ver. Muy bien. Llegó la donación. Llegó la donación. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde dejo mi pan? Aquí. A ver qué me dice. Vivir R dice, un consejo para superar a mi ex. Tenemos 2 hijos en común, así que lo veo siempre. Es buen papá por suerte. Vale, cariño. Es que yo te puedo dar muchos consejos, Vivir R, pero cada persona tiene su tiempo. ¿Cómo te puedo decir? En cuestión de sentimientos, en cuestión del corazón, no hay un tiempo determinado o un consejo específico para que vosotros puedan cambiar lo que es el chip. Eso es como te puedo decir, es como un trabajo que tú lo vas desarrollando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y al final, pues cuando te das cuenta ya te has olvidado de esa persona. Yo lo que te aconsejo, cariño, céntrate lo que es en tus proyectos, céntrate lo que es en tus hijos, empieza a hacer algo nuevo también para que la cabeza lo tengas distraída, cariño. Eh, no estés de repente, yo que sé, viendo recuerdos del pasado. Sé que es inevitable, ¿no? Richard, tengo su camisa todavía en casa. Richard, tengo su foto. Trata de desconectar todo aquello que te hace recordar a esta persona, porque si no, cariño, jamás vas a poder soltar. Y sácate de tu idea ese pensamiento. ¿Será, Richard, que algún día volveremos a rehacer la vida? No pienses en eso, cariño. ¿Será que volverá mi vida? Porque es peor, te martirias. Estás ahí pensando, pensando. Pero ese es un tiempo, ¿vale? Cada persona va a su ritmo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Vivir R, ¿qué signo eres, cariño? Ponme tu signo para ver qué me dicen las cartas. Vivir R, ponme tu signo, corazón, por favor. Dice Richard, está bueno ese pan, dice. Ya, cariño, es como una marraqueta, es un baguette, es un baguette. Vivir R, ponme tu signo, dice. El pan es riquísimo, pero metido en el café. Ya, cariño, pero si tomo café con el calor que hace aquí, me da un derrame. Es esto. Hace mucha calor. A ver qué me dice. Que Dios Universo me ayude para vivir R del signo Tauro. Pide un consejo, cómo poder pasar página de una relación que ya se terminó y existen hijos entre ellos dos. Vivir R, cómo pasar página de una relación que se terminó, pero existen hijos entre ellos dos. Vivir R del signo Tauro. Vamos a ver. La carta del mago, cariño. Me están diciendo, tú tienes el poder absoluto, tú vas a poder olvidar esta situación, ¿vale? Empieza a hacer cosas en tu vida, porque si tú te das cuenta, la carta del mago, aquí está lo que es la espada, aquí está la copa, aquí está el oro, aquí está el basto. Entonces nos están diciendo, cariño, que tú vas a poder superar esto si tú quieres, ¿vale? Cuando te da también lo que es la carta del mago, cariño, si tú quieres también en el futuro, puede ver lo que es una reconciliación, ¿vale? Si tú quieres. A ver, voy a preguntar. Vivir R del signo Tauro. ¿Hay algo que vivir entre ellos dos con su ex? ¿Sí o no? Nada más. Vivir R del signo Tauro. ¿Hay algo que vivir con su ex? ¿Sí o no? ¿Hay algo que vivir con su ex? ¿Sí o no? Vamos a ver. La carta del emperador, la carta de los enamorados, la carta del ermitaño, la carta del juicio, la carta de la fuerza. Sí hay algo que vivir, cariño, pero como amigos o posiblemente por los hijos, ¿vale? Eso sí. Tenemos la carta del Papa. ¿Ya está con alguien tu ex, cariño? Porque la carta del Papa está fuera de la lectura, ¿vale? Entonces, por eso que las cartas me dicen como amigos o puede ser por los hijos, ¿vale?
Entonces, corazón, te recomiendo que empieces a dedicarte más tiempo a ti, entretiene tu mente, haz algún proyecto, o yo que sé, cariño, recíclate, pero tienes que mantener ocupado esto, porque si esto te traiciona, la cabeza te traiciona, cariño, pues simplemente la espera o la depresión va a ser más larga. Bendiciones, cariño. Solo de esa manera vas a poder olvidar, cariño, ¿vale? Muy bien, bendiciones. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy respondiendo con donaciones, ¿vale? Si no, pues yo qué sé, cariño, nos quedamos aquí. Quiero chisme, quiero chisme, quiero chisme. Mi trabajo es muy estresante. Soy jefa hace poco de un lugar muy difícil. ¿Sigo ahí o pido salir? Yo te recomiendo, cariño, que sigas ahí. Yo te recomiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque tú lo ves como muy estresante, te está manteniendo ocupada. Te está manteniendo ocupada. Entonces, yo te recomendaría que continúes ahí, pero tú también tienes que hacer caso de tu corazón, ¿vale? Vamos a ver. BBR, perdón. BBR del signo Tauro. BBR del signo Tauro. Debería continuar en ese trabajo a pesar que se encuentra estresada. BBR. Debería continuar en ese trabajo a pesar que se encuentra estresada. BBR. Debería continuar en ese trabajo a pesar que se encuentra estresada. La carta del mundo, la carta del sol, la carta del colgado, la carta de la rueda, la carta de la luna. Me dicen, la consultante tiene que tomar esa decisión, me están diciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la carta de colgado, lo que es en el presente, y siento que inclusive tienes problemas posiblemente, aunque tú seas la jefa, con el personal, cariño. Tenemos la carta del mundo y la carta del sol. Te ha costado mucho poder llegar a ese puesto de trabajo. Entonces piénsatelo. La carta de la rueda y la carta de la luna nos están diciendo tienes que hacer un balance si vale la pena el dinero a tu tranquilidad, a tu paz mental. Cuando te sale 3-3, las cartas no se quieren mojar y las cartas dicen, la consultante tiene que tomar esa decisión, no nosotros, cariño. La carta de colgado, la carta de la luna, son 3 puntos. La carta del medio vale 2 puntos negativos, un punto negativo, son 3 negativos. Positivo la rueda, la carta del sol positivo y la carta del mundo positivo. Entonces me dice, la consultante tiene que tomar una respuesta. Te voy a sacar una carta guía, nada más. Vamos a ver. Vivir R, una carta guía. Vivir R, una carta guía. Vivir R, una carta guía. Vamos a ver. La carta del juicio me dice, cariño, tendrías que volver a empezar otra vez, ¿vale? Al final tú tomas la decisión, pero la carta guía, carta consejo dice, tendrías que volver a empezar otra vez. Si existe una oportunidad de poder cambiarte de trabajo, cariño, pues hazlo. Bendiciones, cariño. Vamos a ver. Aguantaré un poco más. Sí, aguanta un poco más. Yo te recomiendo, porque si en estos momentos estás con ese estrés de la separación, todo, no te conviene hacer tantos cambios, cariño, porque se te va a hacer muy difícil. Antonieta, corazón. Richard, ayer soñé que estaba en otro templo, lo sé por la ropa, vi que había muchas piedras o gemas de color fucsia. Y al salir de esa casa, afuera había una pileta pequeña llena de carbón. ¿Qué significa? La pileta llena de carbón, cariño. Si hubiera sido agua, solamente agua, te diría, es un sueño maravilloso. Pero cuando es carbón, cariño, nos están diciendo de retrasos. No, mira, está por aquí Jorgelina. Jorgelina sabe de los colores mucho, ¿vale? Me hubiera gustado que esa pileta sea solamente de agua, pero si es de carbón, cariño, yo lo veo como un retraso, ¿vale? Te soy sincero. Sí, porque Jorgelina sabe de los colores también. A ver, vosotros. Dice piedras o gemas. El color fucsia, ¿qué significa? A ver, que me enseñe alguien, porque yo de colores no sé mucho, ¿vale? Pero Jorgelina sí sabe de colores, porque un día lo pregunté y me lo dijo. El color fucsia, ¿qué significa, chicos? Si alguien lo sabe, el color fucsia, vamos a ver. Y si no, vamos a hablar con el tarot, ¿vale? Y si no, vamos a hablar con el tarot. Vamos a ver.
Vamos a ver qué nos quieren decir. Antonieta M del signo Géminis. Antonieta M del signo Géminis. A, todos a googlear, dice. Antonieta M del signo Géminis. Antonieta M del signo Géminis. Tuvo lo que es un sueño, en la cual en ese sueño habían piedras, gemas, especialmente de color fucsia. Pero luego vio lo que es una pileta que estaba lleno de carbón. ¿Qué nos quieren decir? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Dice, la cara amable de la vida, corazón. Disfruta de los regalos que Dios te otorga, cariño. Vamos a suponer, entonces, ¿sabes qué pienso? Yo pienso, cariño, que tú tienes la suerte lo que es a tu favor, ¿vale? Tanto lo que es en la salud, tanto lo que es con la familia, ¿vale? Los hijos también, o simplemente con la naturaleza, la vida, cariño. Lo tienes. Entonces, es como que Dios te dice, si lo tienes todo, ¿por qué sufres? ¿Vale? Si te he dado lo que es ese regalo prácticamente de la familia, de la salud, de tu vida, tu belleza, cariño, ¿por qué sufres? Es como que tú, esa pileta, tendrías que sacar todo ese carbón que está lo que es en esa pileta. Una vez que esa pileta está libre de ese carbón, porque ese carbón pueden ser tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, cariño, tenlo por seguro que esa pileta se reactiva y va a caer lo que es agua limpia. Entonces, cariño, es como yo siento que las energías me dicen, la suerte te acompaña, tienes prácticamente muchas cosas a tu favor, pero sin embargo puede ser que tú, cariño, pues simplemente te estás centrando más lo que es en los problemas y no en la bendición que Dios te da. Yo lo interpreto así, ¿vale? Yo lo interpreto así. Tarot Ceciluz, ¿cómo estás, cariño? Richard, soy Virgo. Dice, sueño hace días que sueño que mis arcángeles me despiertan a los empujones. ¿Qué pasa? Dice, eso soy vidente, medium, pero esto no lo entiendo. Porfa, ayuda. Vale. Un momento, voy a continuar con Antonieta. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Continúo con Antonieta. Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. Los miedos, las inseguridades o los problemas que tú puedas resolver, cariño, te están confundiendo, ¿vale? Siento que te estás envolviendo por la energía que yo lo digo de la nada, de la nada. Esa energía negativa, cariño. Siento que tú tienes que confiar más en ti. Siento que tú tienes que apreciar la bendición que te ha dado lo que es Dios. Hay algo que está pasando en tu vida que te mantiene nerviosa, hay algo que a lo mejor de repente te cuesta superar, pero Dios te está diciendo, te lo doy todo, libérate de esa mala energía. Yo lo siento así, ¿vale? Yo lo siento así. Bendiciones, cariño. Siento que papá Dios te dice, te doy todo, pero no lo aprecias. Es lo que te dice, cariño. Vale. Mayormente cuando un ser de luz te levanta, como dices tu corazón, a empujones, como dices, mayormente es cuando te quieren proteger de algo, cariño. Te cuento algo, mi querida, ¿dónde está? Tarot Ceciluz, cariño. Una vez yo me sentía tan mal, eh, esa sensación que tú tienes que ya se te va lo que es la vida, porque a mí en 2 ocasiones me dio un problema del corazón, ¿vale? Como una taquicardia y aparte cuando tuve lo que es neumonía me dio lo que es un paro respiratorio. Entonces, y había quedado como un poco mal, había quedado mal y me acuerdo que un día me entró un dolor, pero un dolor horrible en el corazón, horrible. Y lo único que hice fue echarme lo que es en mi cama, resignado, dije lo que tenga que pasar, que pase. Y entonces cuando yo me despierto, como si estuviera entre despierto y durmiendo, yo veo mi cuarto, veo que en los pies de mi cama había muchos ángeles, pero no me podía mover. Y entonces sentí que una mano me hace así, me empuja, me levanta la cabeza con cuidado y me dice, hijito mío, todavía no es tu hora, tienes que levantarte, ¿vale? Entonces, si tú me dices, Richard, ¿por qué mis ángeles me levantan a empujones? A lo mejor de repente, cariño, lo hacen, quizás como tú eres medium, como tú eres tarotista, puede ser, corazón, que hay una energía que quiere atacar, hay una energía que quiere hacerte daño y tus ángeles te ponen en alerta.
Yo siento que es esto, ¿vale? Porque los ángeles no te van a despertar, cariño, simplemente porque les da la gana. No, simplemente porque te ponen en alerta, cariño. Hay algo en tu casa, hay algo en tu habitación que tus ángeles te están diciendo, reacciona, tienes que hacer una limpia, tienes que hacer algo, ¿vale? Te ponen lo que es en alerta. Pues ya tienes el mensaje, cariño. Bendiciones, ¿vale? Y promocioname lo que es en tu canal. No sé quién es, pero dice Tarot. Muy bien, vamos a continuar. Están abiertas las donaciones, chicos. De verdad, si no, sigo comiendo mi pan. Sigo comiendo mi pan. Ah, es bueno, cariño, entonces el color. Yo también lo veo, yo también siento que los colores son buenos. Por eso yo lo interpreto para Antonieta de que Dios le dice, te estoy dando todo, te doy vida, te doy salud, ¿vale? Está saliendo adelante, cariño. El que no vayan a confundir, Richard, ¿cómo me puede decir que me está dando todo si no tengo dinero? Cariño, hay muchos ricos que no pueden comprar su vida, corazón, ni con todo el dinero del mundo. Pero si uno tiene salud, si uno está con la familia, con los suyos, a pesar de los matices de la vida, cariño, ya es un regalo ya. Ya es un regalo ya divino. Dice, protección de Metatron. Muy bien, cariño. Muy bien. Metatron, dice cariño. Protección. Entonces yo siento, mi querida Antonieta, que Dios, el universo, los ángeles están contigo. Es esto, ¿vale? Simplemente tienes que liberarte del carbón. Dice, sí, Richa, me salió que es espiritualidad y bondad. Pues muy bien, ¿ves? Es esto. Te están diciendo tus guías. Te lo doy todo, lo tienes todo. ¿Por qué te ahogas en un vaso de agua? Todo va a ir bien. Ahora tienes que hacer cariño. Imagínate que esa pileta son tus problemas, ese carbón que está lo que es en la pileta. Tienes que empezar a sacar todo ese carbón, limpiar esa pileta para que caiga agua limpia, cariño. Es así, yo lo interpreto así, ¿vale? Muy bien, bendiciones. ¿Dónde está Coco? Dice, el super chat todavía está abierto. Claro, cariño, yo qué sé, hoy ya no me va a salir ni para el pan. Hoy no me va a salir ni para el pan, cariño. Estoy respondiendo con donaciones, ¿vale? Estoy respondiendo con donaciones. Vamos a ver. Uy, batería baja, Richa, batería baja, ni para la luz me va a salir. A ver, ¿dónde está mi cargador? Vamos a ver. Cuando entro tarde, me bombardean de donaciones. Cuando entro temprano, que quiero ser un día puntual en mi vida, se hacen de rogar. Se hacen de rogar. Pues el día jueves voy a entrar tarde. Ya está, castigados. El día jueves voy a entrar tarde, chicos. Castigados. Vamos a ver. Cuando entro temprano, se hacen de rogar. Cuando entro tarde, no me dejan ni respirar. Me castigan, creo. Muy bien. Hoy por Dios, Richard, tanto hablas, toma donaciones. Cariño, esa frase que yo siempre digo, el que no llora, no mama, cariño, ¿vale? A ver, $10. Dice Kenia Roberts. Saludos desde Brentwood, California. Cariño, desde California. Qué bonito. Como siempre, dice, mensaje general de mis guías. Muy bien, corazón. Mensaje general de mis guías. Muy bien. Dice, acabo de escuchar mi Virgo bonus. Gracias, cariño. Gracias, corazón. Espero que te haya gustado, porque alguna vez me han dicho, en Virgo me han dicho, friki me han dicho friki, cariño. Antonieta, corazón, gracias. Dice, Richard, respecto a lo que te conté en privado, he pedido y orado que ese carbón se vaya. Muy bien, ¿vale? Se irá ese carbón, yo ya sé qué es, ¿vale, cariño? De su vida de Antonieta. Muy bien, cariño. Vamos a ver. Pero yo he flipado con lo que me has contado, Antonieta. Yo he flipado con lo que me has contado. Y yo ya te lo decía. Yo te lo decía, cariño. Ya cuando tú me enviaste esa foto de ese carbón, cariño, yo dije, uy, este chico no, por Dios, qué miedo. Antonieta, corazón, cariño. Vamos a ver. Sí, Antonieta, gracias, cariño. Gracias por tu apoyo, cariño. Antonieta siempre está lo que es en los directos, ¿vale? Así llueva, así de repente yo que sé, existan tormentas. Antonieta siempre está.
Vamos a ver. Kenia Roberts del signo Virgo. Mensaje del oráculo primero. Kenia Roberts del signo Virgo. Kenia Roberts del signo Virgo. Kenia Roberts del signo Virgo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Kenia Roberts del signo Virgo. Mensaje de los guías. Kenia Roberts del signo Virgo. Mensaje de los guías. Dice, la colaboración creativa, cariño. Siento, mi querida Kenia, que posiblemente quieres o tu energía está pidiendo ayuda, cariño. Ayuda posiblemente de tu entorno, posiblemente de la familia, de tu pareja. Muchas veces siento que me dices, Richard, como que te siento un poco desplazada, como que te siento un poco solitaria, cariño. Piensas que a lo mejor de repente tu entorno o una persona en concreto como que no valora todo el esfuerzo que tú haces, cariño. Pero me están diciendo, hay un ser de luz que está observando todos tus actos, cariño. Y veo que este ser de luz en el futuro te va a recompensar. Mira, porque fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, aquí hay un leopardo y aquí hay como si fuera lo que es un muro bien hecho, ¿vale? Una arquitectura bien hecha. Tú estás dando la espalda a lo que es al búho y a la suerte, cariño. Pero este búho te está observando y aquí el huevo cósmico también te está observando. Entonces, yo lo que siento, mi querida Kenia Roberts, me dice, no te sientas desplazada, no te sientas sola, aunque muchas veces de repente me dices, Richard, tengo tanta responsabilidad en mi vida y simplemente tu entorno no se da cuenta de esto. Me están diciendo que Dios, el universo, tus ángeles, sí lo están viendo y va a llegar lo que es una recompensa para ti en el futuro. Pero tú continúa, ¿vale? Puede ser que me diga, Richard, soy una ama de casa que siempre estoy sacando adelante a la familia, a mi pareja, pero a veces no me valoran. O puede ser que a lo mejor de repente me dice, Richard, estoy luchando mucho quizás para sacar adelante a una persona, pero esta persona tampoco no me valora. Pero yo veo que los ángeles están viendo, tus guías están viendo esto, ¿vale? Entonces va a haber lo que es una recompensa. No te sientas sola, no te sientas mal, cariño, porque papá Dios y tus guías están viendo, ¿vale? Es esto. Voy a sacarte lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Corazón, Kenia Roberts, gracias por tu apoyo, Virgo, mis sacerdotes, mis sacerdotisas. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La carta del colgado y la carta del loco. Cariño, siento que inclusive puede ser que esto esté relacionado con una persona que tú tienes a tu cargo o puede ser menor que ustedes. Veo una discusión y veo que a lo mejor de repente el impulso le lleva a actuar así a esa persona, ¿vale? Entonces, ¿sabes qué siento? ¿Sabes qué siento, Kenia Roberts? Siento que a lo mejor de repente tú quieres lo mejor para una persona, pero esta persona en este momento pues no está viendo la realidad de las cosas. Tranquila que muy pronto Dios va a tocar el corazón de ellos. Esto es lo que me están diciendo las energías para ti, cariño, en estos momentos, ¿vale? Tranquila, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Tú no estás sola, cariño. Besotes, cariño. Vamos a continuar. Gracias por tu apoyo, cariño. Gracias por tu apoyo. Vamos a ver. A ver, a ver. A mover la colita. Antonieta, $10. Richard, con respecto a lo que te conté en privado, he pedido y orado que ese carbón se vaya. ¿Se hará posible? Vamos a ver, corazón. En primer lugar, un mensaje del oráculo, ¿vale? Bendiciones, Kenia Roberts. Ay, no sé quién me ha dicho por ahí, vente a Telemundo, cariño. A ver, Telemundo, aquí estoy desde Barcelona. Quiero conocer Miami. No conozco. Telemundo, aquí estoy, cariño. Invítame. Richa, ¿cómo te arrastras? Como tiene que ser, cuando me conviene, yo me arrastro, cariño. Cuando me conviene. Vamos a ver, ¿qué más me dice? Un mensaje del oráculo para Antonieta del signo Géminis. Quiere que una persona en concreto, un carbón, se aleje de su vida. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Vamos a ver, Antonieta, corazón. Dice,
una mano amiga, corazón. El número 34 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Te recomiendo, cariño, si esta situación se sale de lugar, busques ayuda de una persona cercana o simplemente, cariño, pues tendrás que poner límites, ¿vale? Me dice una mano amiga. Necesitas a alguien que te aconseje. Necesitas a alguien, cariño, que te haga ver la realidad de las cosas. Vamos a ver, es esto. No te cierres en tu mundo, cariño. No te cierres en tu mundo. Vamos a ver qué me dice el tarot. Antonieta del signo Géminis pregunta, es que no puedo decir datos, en mi mente está. A ver, corazón, las cartas. Muy bien. La carta del emperador, la carta del diablo, la carta de la sacerdotisa, la carta de la fuerza, la carta de la justicia. Cariño, en cuestión de respuesta me dice, y mira, siempre sale Leo por aquí, siempre sale Leo, corazón. En cuestión de respuesta, si tú me dices, Richard, ese carbón me va a dejar en paz, no quiere dejarte en paz, cariño, ¿vale? Me dice que te va a dejar en paz cuando tú prácticamente lo pongas un límite. Y cuando yo te digo un límite, cariño, posiblemente vas a tener que inclusive denunciar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la carta del diablo y la carta del emperador. Se rehúsa, cariño. No, se rehúsa. Ese carbón, cariño, quiere arder como una brasa. Tenemos la carta de la sacerdotisa. Tienes que actuar de una forma madura. La carta de la fuerza y la carta de la justicia. Posiblemente, cariño, vas a tener que poner algún tipo de denuncia, cariño, ¿vale? Yo te recomiendo, corazón, en primer lugar, si tú no quieres tener esta persona lo que es en tu vida, te recomiendo que lo bloquees. Eso va a ser lo mejor que vas a hacer, cariño. Bloquéalo, bloquéalo. Si esta persona continúa, pues simplemente actuando, pues tendrás que poner lo que es una denuncia, ¿vale? También se puede denunciar lo que es en Internet, cariño. Y más en Estados Unidos, está más controlado esto. Porque yo veo que por su propia voluntad no. No, cariño, ¿vale? Que dice, hola bebé, yo envié 2 regalitos. A partir de 100 puntos respondo, cariño. 2 rositas no, ¿vale? Lo siento. A partir de 100 puntos. Y aquí no ha quedado anclado ningún 100 puntos. Puede ser unas gafas, puede ser una gorra, etcétera, etcétera, ¿vale? Es esto. A partir de 100 puntos. Mandé 199 cada uno, dice. Pero no lo veo aquí. A ver, déjame verlo. A ver. No. A ver. No. A ver. Un momento, chicos. Me voy a tirar la... Mesesa sí, envió. Lo apunto aquí. Mesesa, TikTok. Lo voy a buscar. A ver sus 2 regalitos de... Vale, ahora sí me lo has enviado, Mesesa. Pero tus otros regalitos no lo veo. A ver. Ahora sí le he visto, ¿vale? Ah, sí. Aquí está el corazón. Y no aparece. Ahí de verdad TikTok, sinceramente, me va a hacer pelear con los seguidores. Ya lo vi, cariño. Ya lo vi. Ponme tu pregunta y tu signo, Mesesa. Ponme tu pregunta y tu signo. Ya lo he visto. ¿Por qué tenía que buscarlo? Porque no queda anclado, cariño. Es que de verdad TikTok, ¿por qué haces esto? Ponme tu pregunta y tu signo. Dice, ya está bloqueado de todos lados. Ya, cariño, pero corazón, tú sabes que ese carbón es terco. Tú sabes que ese carbón es terco, cariño. Yo siento que a lo mejor de repente vas a tener que llegar inclusive a poner algún tipo de denuncia, pero bueno, por el momento ya lo tienes bloqueado. Vamos a esperar, cariño, cómo reacciona, ¿vale? Porque se rehúsa, cariño. La carta del emperador y la carta del diablo se rehúsa. No acepta. Te has topado con un carbón psicópata, cariño. Por eso yo siempre digo,
tengan cuidado con quienes se relacionan en el Internet, cariño. En el Internet, las personas se crean un perfil falso, un perfil que no son ellos, cariño, ¿vale? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Cuidado, chicos. No todo lo que brilla es oro, corazón, ¿vale? Yo sé, y ese es mi temor. Cariño, si este chico, este carbón, César, ponme tu pregunta y tu signo, te pongo velas negras. Que no me lo pone. Si este chico, cariño, este carbón, te sigue acosando, tienes que denunciar. Tienes que denunciar, cariño. ¿Por qué? Porque mi querida Antonieta, si tú estuvieras sola, te diría, mira, pues mira, yo qué sé, cariño, tú sabrás cómo manejas tu situación, pero tú tienes hijos, Antonieta, y ahí pues entonces tienes que ir con cuidado. Si esta persona sigue acosando, cariño, tienes que denunciar, ¿vale? Pero es el mismo, eso es lo peor. Tienes que denunciar, ¿vale? Por el momento, si ya lo has bloqueado, pues vamos a esperar qué pasa por el momento. Pero si continúa, corazón, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿vale? Porque no, yo te soy sincero, corazón, ya desde que yo vi esa foto que me enviaste en el privado, yo dije, esta persona no es buena persona. Ese pronto que tiene, cariño, no es normal. No es normal, es una persona manipuladora, psicópata. Te puede amar, pero su amor es enfermizo, ¿entiendes? Te puede amar, pero su amor es enfermizo. Entonces no puedes estar con una persona así. A ver, Mesea, cariño. Mesea, corazón, dice, si apareció, no me sale, Mesea, tu pregunta. Tu donación es sí. Vale, aquí está. Dice, Mary, quiero saber sobre mi economía, siempre siento que me ganaré un premio. Cariño, ¿qué dijo Dios? Comerás con el sudor de tu frente. Es que de verdad todo el mundo quiere hacerse millonario, jugando yo qué sé. 28 de mayo, ¿qué signo es? Encima me pone número. Oye, de verdad, Richard, hoy me están haciendo renegar. Hoy me están haciendo renegar. Del 28 de mayo, me cesa. ¿Alguien me puede decir qué signo es? Porque yo me confundo, ¿vale? Creo que es Tauro, ¿no? A ver. A ver. Vamos a ver. Signo. Me tienen que poner signo, no me pongan números. Lo voy a poner velas negras yo. A ver. 28 de mayo. Mira, me ha escuchado. Ah, no es Géminis, corazón, por Dios. Géminis, tenías que ser cascabel. Vale. Vamos a ver. Mesesa de Géminis pregunta si muy pronto se va a sacar un premio. A ver, corazón, ella no ha escuchado lo que dijo Dios. Comerás con el sudor de tu frente, cariño. Pero bueno, a lo mejor te lo sacas, ¿no? Vamos a ver. Mesesa pregunta, ¿en un futuro se sacará un premio, Géminis? Mesesa, en un futuro, no me diga Richard, será mañana, no. Mesesa, en un futuro se sacará un premio, Géminis. En un futuro se sacará un premio. Vamos a ver. En cuestión de respuesta me dice sí, cariño, pero así como llega el premio, yo qué sé, te lo gastas, yo qué sé, tiras de fiesta, no vas a saber administrar, etcétera, etcétera. Sí, en un futuro sí te vas a sacar. Va a tardar, ¿vale? Pero sí te sigue la suerte, pero veo que ese dinero no te dura, cariño. Ese dinero no te dura, porque cierras con la carta de la muerte y la carta de la luna. No te va a durar ese dinero. Entonces tienes que saber administrar, ¿vale? Ay, Richard, le voy a regalar su zapatilla a mi Pepelucho, el carro que tanto busca. Es que de verdad, sinceramente, no sé qué voy a hacer con ustedes. A ver, ¿qué más me dice? Mi futuro será en Perú o Chile. Vamos a ver. Su futuro de Mesesa será en Perú. Su futuro de Mesesa será en Perú, de acuerdo a las cartas. Su futuro de Mesesa será en Chile. Ahora, vamos a ver. Perú, primera carta. Cariño, tiene más éxito en Perú, ¿vale? En Chile también, pero va a llegar lento. En Chile también, pero llega lento. Pero en Perú es como que tiene todas las armas, cariño. Se inclina más a Perú. Bendiciones, cariño. Ya está. Muy bien. Antonieta, gracias, cariño. ¿Cómo está Leo? Después de lo que...
Vale, ¿qué hizo el carbón? Ay, cariño, el carbón ha pasado límites. El carbón ha pasado límites, cariño. El carbón ha pasado límites. Vamos a ver, Coco, ¿cómo estás, cariño? Y camisas para el Kevin, dice. Claro, corazón, se va a sacar la lotería. Dice, ay, por Dios, el Kevin me ha dicho que le regale un auto. El Kevin me ha dicho camisas. Ay, de verdad, sinceramente. Antes que lo regales al Kevin, regálame a mí. Regálame a mí, cariño. Esto. Y camisa para el Kevin, dice. A ver, César Alhuerta está en todas. César Alhuerta está en todas, dice. Y camisa para el Kevin. Y camisa para el Kevin, dice. Ay, Dios mío. Antonieta dice, ¿cómo está Leo después de lo que hizo el carbón? La carta de la emperatriz te extraña, ¿vale? En primer lugar, te extraña. Perdón. Te extraña, corazón. La carta de la emperatriz. Vamos a ver. En primer lugar, te extraña. La carta del emperador, la carta del ermitaño, la carta de la templanza, la carta del colgado, la carta del mago. Pero por el momento, cariño, si tú me dices, Richard, ¿lo va a olvidar todo? No, por el momento no olvida esto. Lo ha afectado, ¿vale? Lo ha afectado, porque las cartas, cariño, prácticamente están fuera de la lectura y cierras con la carta del colgado y la carta del mago. Deja que el tiempo ponga todo lo que es en su lugar, deja que las cosas se normalicen, porque por el momento, corazón, como que no quiere verte, está un poco receloso. Pero si tú me dices, Richard, tenemos contacto, puede ser que tengas contacto, pero esta persona, cariño, se siente como un poco desconfiado ante esta situación, ¿vale? Pero te extraña. Te extraña. Posiblemente esta persona está luchando con sus sentimientos. Dice, ¿ahora qué hago? ¿Debería terminar esto? ¿Debería acabarse esto? Etcétera, etcétera. Te extraña. Es normal, cariño. Es normal. Pero bueno, corazón, no hay mal que por bien venga. De esta manera también, pues te vas a dar cuenta cuál es la energía de Leo en estos momentos. Porque Leo también tiene que ponerse a pensar, a meditar, que la distancia es muy difícil. Y también quizás no hubiera pasado todo esto, corazón, si él desde un principio, pues simplemente vosotros hubieran tenido lo que es un encuentro ya. La relación entre ustedes dos se hubiera vuelto más sólida también. Si estamos en contacto, me escribe, está cariñoso. Vale, por eso te digo, esta persona te extraña, esta persona te piensa, pero noto que tiene un poco de desconfianza, cariño, ¿vale? Porque las cartas están fuera de la lectura, están fuera. Entonces, deja que las cosas se vayan normalizando, deja que las cosas se vayan tranquilizando. No presiones tampoco. No lo digas, oye, ¿y qué piensas del carbón? No. Déjalo que poco a poco las cosas se pongan en orden, pero es cierto que te piensa, te extraña, cariño, ¿vale? Es esto. Cierras al final con la carta del mago, entonces más adelante las cosas se van a poner en orden, pero hay desconfianza. ¿Para qué te voy a mentir? Aunque este hombre sea cariñoso contigo, cariño, hay desconfianza, ¿vale? Se le ha quedado aquí, se le ha quedado en su cabecita loca. Tiempo al tiempo, Antonieta, tiempo al tiempo. Lo importante, corazón, es que tú saques a ese carbón de tu vida. No, no, es que ha cruzado los límites, cariño. Lo que te ha hecho no es legal, no es legal ni tampoco es correcto. Lo que te ha hecho ese carbón, cariño, no me extraña que se esté divorciando, no me extraña. ¿Quién lo va a aguantar, cariño? Ni yo lo aguantaría. Muy bien, vamos a continuar. Está abierto los super chats. Lo digo también para los tiktokeros y lo digo también para los youtubers, ¿vale? Vamos a ver. No, no, no. Uy, de verdad, el carbón, cariño, el carbón. Cuando tú me dejó ese mensaje, cariño, me quedé muerto, petrificado. Dije, oh my God. Y mira que yo no hablo inglés. Oh my God. No puede ser. Corazón, sinceramente. Pero no, cariño, aléjate, aléjate, aléjate. Yo, mira que mi intuición ya me lo decía.
de hace un mes, creo, atrás, ¿no? O 2 meses. Cuando tú me enseñaste esa foto, cariño, yo lo saqué prácticamente un perfil. Dije, uy, no, 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 este carbón no es bueno. No, no, no. Porque, cariño, lo hizo tan perfecto esa foto que yo quedé flipando. Lo preparó, lo manipuló, cariño. Y dije, uy, por Dios, ¿con quién se ha topado? Un mes, ¿ves? Es que, cariño, por eso yo siempre digo, chicos, si vosotros quieren sentir o quieren de repente darse cuenta cuáles son los sentimientos de esa persona hacia ustedes, tómense una foto juntos o una foto improvisada y vas a ver cómo te mira esta persona. Cariño, se delatan ahí, corazón. Si esta persona te mira de una forma que no te gusta, tú lo vas a ver, ¿vale? Si esta persona te desea, te quiere, también lo vas a ver. En la foto se delatan, cariño. Una foto improvisada. A ver, chicos, yo qué sé, digan dinero, porque yo sonrío cuando digo dinero. Dinero, cariño. Se toman un selfie con varios amigos o los dos o los tres, da igual. Tú ahí lo vas a sacar, cuáles son sus intenciones, cariño. Háganlo. Yo le he hecho, cariño. Dice, está a distancia, Susan, pero haciendo estragos. Ya, corazón, de verdad, ese carbón, sinceramente. ¿Está abierto el super chat? Muy bien. Ya iba a comer pan ya. Ya estaba preparado a comer pan ya. Dije, no, no donan. Me pongo a comer pan. Dice, él es Escorpio, Roxana. Yo Libra. Es un amigo y creo que siente algo por mí, pero él tiene una relación igualmente que yo. ¿Será así? Vamos a ver. Ay, por Dios, la niña, ¿por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Ay, por Dios, cariño, lo vas a cantar la música de Jané. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Ay, por Dios. Amiga mía, ya está. No sé qué más sigue, pero hay una música de Jané, ¿no? ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Cariño, ¿por qué será? ¿Por qué será? Ay, por Dios, de verdad, sinceramente. Vamos a ver, corazón. Roxana pregunta, se ve que hay una, ¿cómo te puedo decir? Hay una energía de miradas, de coqueteo, ¿vale? Dice, con su amigo, pero él tiene pareja y ella también. Escorpio y Libra. Entre Escorpio y Libra, ¿existe algo más que una amistad o existe algo escondido ahí? Que Dios Universo me ayude, vamos a ver qué nos dicen. La carta del ermitaño. Cariño, en cuestión de respuesta me dicen corazón, no, porque la carta del ermitaño es una carta que no. ¿Sabes qué pasa, cariño? Aunque esta persona quiera tener algo contigo, no va a pasar los límites, porque la carta del ermitaño corazón es una carta que no va a dejar lo que tiene. Vamos a preguntar más, ¿vale? Vamos a ver. A lo mejor de repente es una persona que le gusta jugar a esto. La carta de la muerte, la carta de la templanza, la carta de la torre, la carta de la luna, la carta del juicio. Mira, esta persona sabe de que algo pasa entre vosotros, ¿vale? Hasta ahí conforme. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la muerte y la carta de la templanza. Pero esta persona, cariño, de su boquita no va a salir nada. No va a salir. Van a continuar con ese tonteo, van a continuar con ese juego. Entonces, por más que tú me digas, Richard, yo qué sé, Richard, algún día me lo dirá, algún día pasará algo entre nosotros. No, cariño, no. No va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la torre, la carta de la luna, la carta de la muerte. Me lo volvió a confirmar, cariño. ¿Sabe esta persona que pasa algo entre vosotros dos? Un tonteo, un coqueteo. Pero de su boquita no va a salir, cariño. Es una persona, a lo mejor de repente, yo qué sé, le gusta jugar, ¿vale? Yo creo que le gusta jugar. De esos hay muchos, cariño. Hoy por Dios está lleno. Yo les llamo calientaollas. Calienta olla, lo digo, cariño. Es así. Tú pones la olla, la sartén, lo que es en el fogón, ya está quemando, ya sale humo, cariño. Ya a la hora de la hora no hay aceite, no hay patatas, no hay nada que freír ahí. No hay nada. Tienes que sacar esa sartén, esa olla. Te ha calentado, cariño, para nada. Como dicen en Perú, por las puras, cariño.
Es un calientaollas, cariño. Es un calientaollas. Así como juega contigo, también juega con su otra comadre, con su otra amiga, cariño. Es así. Hasta con la suegra. Hasta con la suegra, corazón. Es un calientaollas, corazón, ¿vale? Sabe lo que hay, pero no veo que dé un paso más, ¿vale? Muy bien, bendiciones. Kenia Roberts, corazón, otra donación, me encanta. Kenia no quiere que coma pan. Richard, no, estás muy gordo ya. Yo lo sé, estoy muy gordo, ¿vale? Olvidé preguntarte en la economía. ¿Será que pronto podremos ya viajar con nuestros hijos? Últimamente esa economía se ha estancado. Virgo, vamos a ver, corazón. A ver. Uy, por Dios, Antonieta, cariño, me encanta. Richard, ¿te encanta el dinero? Sí, cariño. Me encanta porque tengo que pagar Hacienda. Hacienda somos todos. Ay, por Dios. Luego que estoy renegando yo. Dice, mejorará mi economía. Dice, viajaremos con mis hijos. Muy bien, corazón. Virgo. Vale, corazón. Lectura media especial. Apunto Antonieta. Dice, sus sentimientos cambiaron. ¿Piensa seguir, está planeando alguna determinación o piensa seguir como siempre? Lo preguntas para Leo, ¿no? Sus sentimientos han cambiado. Vamos a ver. Piensa seguir. Piensa seguir. Está planeándose alguna determinación. Vamos. Piensa tomar una determinación. Muy bien. Géminis. Sí, vale, perfecto. Pregunta para Leo. Porque lo último sería que preguntaras por el carbón, cariño. Es que de verdad, a ti te pongo velas negras, Antonieta. A ti te pondría velas negras. Sería lo último, sería lo último. Sería lo último. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a preguntar primero a Kenia Roberts. Que Dios universo me ayude. Es que de verdad, si tú me dices, no, Richard, pienso en el carbón, te pongo velas negras, lo saco las velas que estén por ahí, corazón. A ver, vamos a continuar, cariño. Antonieta, digo. Kenia Roberts. Kenia Roberts pregunta, ¿su economía va a mejorar lo que es en el futuro? ¿Su economía va a mejorar lo que es en el futuro? Sí, pero va a tardar, cariño. Va a tardar, ¿vale? Porque me sale lo que es la carta de la fuerza. Va a tardar, cariño. Déjame apuntar otra donación. Vamos a ver. Lectura media especial. Gracias, corazón. $10. Axiri Cisneros. Quiero saber si mi novia me quiere. Mi novia me quiere. Tengan cuidado con lo que preguntan. Y tiene buenas intenciones conmigo, dice Géminis, y ella, Acuario. Muy bien. Tengan cuidado con lo que preguntan. Tengan cuidado. Vamos a continuar. Vamos a ver. Mi querida Kenia Roberts, tu economía va a mejorar, pero va a tardar, ¿vale? Posiblemente no va a ser en este año, va a tardar. Me pregunta, ¿pronto podremos viajar con nuestros hijos? Kenia Roberts pregunta si pronto va a poder viajar con sus hijos. ¿Pronto va a poder viajar con sus hijos? Pregunta Kenia Roberts. ¿Pronto va a poder viajar con sus hijos? Pregunta Kenia Roberts. Sí, mira, me sale la carta del carro en el presente. Va a ser en este año. En este año vas a viajar, sí. En este año y en el futuro. Sí, cariño, vas a viajar. Y me dicen este año también, porque sale la carta del carro. ¿Ves? Sale la carta del carro, cariño, en el presente, la carta del mago, la carta de los enamorados. Sale aquí Virgo, sale lo que es la carta de la estrella. Sí, cariño. En este año vas a viajar, corazón, ¿vale? Ya me contarás dónde. Mensaje del oráculo. Kenia Roberts del signo Virgo. Kenia Roberts del signo Virgo. Mensaje del oráculo, corazón, ya me contarás. Vas a viajar, cariño. Kenia Roberts del signo Virgo. Mensaje del oráculo. A ver, TikTokeros, por favor. Va con respuesta. Va con dinámica.
El número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial, mi querida Kenia Roberts. Busca lo que es en numerología, caos y conflicto. Muy pronto tus problemas van a empezar a disiparse, cariño. Siento que va a haber una transformación, pero tiempo al tiempo. Esta imagen que yo veo aquí es como las serpientes cuando cambian de piel, cariño. Es por temporada. Entonces, muy pronto, ¿vale? Paciencia, cariño. Paciencia, me están diciendo. Bendiciones, cariño. Vas a viajar, ya me dirás dónde. Quiero chisme. Quiero chisme. Antonieta M pregunta, dice, vamos a ver, ¿sus sentimientos de Leo cambiaron? ¿Piensa seguir? ¿Está planeando alguna determinación o piensa seguir como siempre? Mensaje del oráculo, ¿vale? TikTokeros es con dinámica. A partir de 100 puntos respondo, ¿vale? Antonieta del signo Géminis pregunta la energía de Leo. Vamos a ver, piensa continuar con la relación, piensa tomar lo que es una decisión, está planeando algo, etcétera, etcétera. Mensaje del oráculo, cariño. El destino, corazón. No te quiere soltar, ¿vale? Al menos por ahora no te quiere soltar, cariño, porque siente que hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos. El destino me sale aquí, el destino. El número 17 tiene lo que es un mensaje muy especial, mi querida Antonieta. Busca lo que es en numerología. Entonces, esta persona no te quiere soltar, pero vamos a preguntar al tarot, ¿vale? A ver. Antonieta del signo Géminis pregunta, ¿sus sentimientos han cambiado? ¿Sus sentimientos han cambiado al 100%? O puede ser un 50%, pero no te quiere dejar, cariño, porque piensa en ti. Ya al principio de la lectura, en la lectura anterior me salió eso. Antonieta del signo Géminis, Leo. Vamos a ver, dice, ¿sus sentimientos cambiaron? La carta del carro, cariño, está confundido, ¿vale? Está confundido, porque la carta del carro también representa lo que es a la luna, situaciones ocultas, los problemas que están pasando, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente está confundido, cariño. Quiere rescatar esta relación, quiere rescatar, porque la carta del carro también es rescate, cariño, pero está confundido. Vamos a ver, ¿piensa seguir? Claro que piensa seguir, cariño. Dice, en su cabecita está planeando tomar lo que es una determinación. La carta de la muerte, la carta del juicio, la carta de la justicia, la carta de la sacerdotisa, la carta de la fuerza. Sí, está pensando tomar lo que es una determinación, ¿vale? Porque encima tenemos lo que es la carta de la justicia, lo que es en el presente. Entonces, quiere tomar lo que es una decisión. Quiere volver a empezar otra vez y también quiere, cariño, poner todo en orden, ¿vale? Siento que Leo va a actuar con madurez. Siento esto, ¿vale? Porque cierra con la carta de la fuerza y cierra con la carta de la sacerdotisa. Siento que con el tiempo las cosas se van a aclarar más entre vosotros. Vamos a ver. Dice, Antonieta del signo Géminis pregunta, carta guía, carta consejo de Leo. Leo va a continuar en su vida o en un futuro va a cambiar su energía. Leo va a continuar en su vida o en un futuro va a cambiar su energía. Está reflexionando, cariño, está pensando, ¿vale? Si tú me dices, Richard, en estos momentos, ¿qué quieren? ¿Qué quiere de nosotros dos? Ni él mismo sabe, ni él mismo sabe. Porque tenemos la carta de colgado, la carta del diablo, la carta de la muerte, la carta del mundo. Te quiere, te suelta, te quiere, te suelta. Te recomiendo, corazón, deja que las cosas se pongan en orden, ¿vale? Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. No presiones, ve con calma. Trata también de arreglar tus energías, porque piensa que has pasado por un momento traumático, cariño. Entonces tienes que arreglar también tus energías, cariño. Vamos a ver. María Núñez, después me pones tu pregunta y tu signo, ¿vale? Solamente me ha llegado lo que es tu donación. Recuerda, mi querida Antonieta del signo Géminis, cariño, todo lo que nosotros estamos vibrando en nuestro presente afecta lo que es en nuestro futuro. Si tú en estos momentos, como estás pasando por esta situación, esto puede afectar lo que es en la relación con tu Leo, inclusive con tu entorno. Por eso es muy importante, luego de pasar una situación como tú estás pasando, cariño, hacerte la limpieza del huevo, al menos una vez al mes, cariño, ¿vale? O una vez a la semana.
Háztelo para que te puedas limpiar toda esa mala vibra, toda esa mala energía. Tu casa también, porque piensa que esa energía, mi querida Antonieta, toda esa energía también lo llevas lo que es a tu casa. Tienes que hacer una limpieza también lo que es en casa, para que todo se ponga en orden, corazón, porque lo que tú has pasado, mi querida Antonieta, ha sido una cosa muy chunga, como decimos aquí en España, ha sido muy difícil. Entonces, has tenido la mala suerte, corazón, que te has topado con un psicópata, pero esto nos pasa siempre a todos, cariño. Entonces te recomiendo que hagas una limpieza, te recomiendo que trates de poner en orden lo que es en tu vida. Tranquila, es esto, cariño, ¿vale? Porque si no, corazón, esa mala energía, esa mala vibra lo llevas contigo. Hazte una limpia. Me dijiste que querías contactar con Jorgelina. Espero que hayas contactado con Jorgelina porque es bueno hacerse una limpia, corazón. Me lo hace a mí, imagínate. Esa limpieza del huevo que yo he colgado lo que es en el shorts, esa limpieza del huevo me lo hice yo, cariño. Y otra vez me han salido los piquitos invertidos. Siempre hay una persona, no es tan fuerte, ¿vale? Pero siempre existe una persona que intenta hacerme algún tipo de daño. Yo creo que es la competencia. Entonces, de vez en cuando tengo que hacerme una pequeña limpia también yo. Es esto. Entonces, es muy bueno hacerse la limpia, cariño. Es muy bueno. Sé que a lo mejor de repente dice, bueno, Richard, pero yo no veo los resultados. Es que eso va a llegar, poco a poco llega, pero es muy importante hacerse la limpia, porque si no, esa mala energía influye lo que es en tu presente, tu futuro también. Influye también lo que es en tu entorno. Entonces, yo me he hecho la limpieza del huevo el día sábado, lo colgué lo que es en el shorts y Jorgelina, pues de vez en cuando, siempre me lo hace, una limpieza para mí. Por eso yo le digo, no me pagues, porque yo no lo pago, cariño, me da vergüenza ya, pero me hace limpieza. Entonces yo le recomiendo que vayan a su canal de Jorgelina. Yo no gano nada, yo lo soy sincero. Yo lo digo porque es una persona que vale, es una persona que sabe hacer, se lo digo. Lo digo porque luego no va a ser que YouTube me diga, Richard, estás recomendando canales estás promocionando. No estoy promocionando, yo no gano nada. No gano nada, es así, las cosas como son. Uy, cariño, eso está lleno. Dylan, está lleno eso, corazón. Eso está lleno. Es que como yo siempre digo, no todo vamos a agradar a todo el mundo, cariño. Yo por más que trato de poner buena vibra, buena energía en los comentarios, yo los leo. Yo lo leo. Me dicen de todo menos bonito. De todo menos bonito, ¿vale? Pero yo continúo y yo digo, si la gente me sigue será por algo, ¿no? Algo bueno estaré haciendo dentro de mi locura, cariño. Pero hasta yo tengo enemigos, les soy sincero. Y yo lo siento porque muchas veces mi cuerpo amanece pesado y todo. Y yo lo siento. Vamos a ver, voy a responder lo que es a Axiris Cisneros. Quiero saber si mi novia me quiere. Tenga mucho cuidado con lo que pregunta. Vamos a ver. Axiri. Axiris Cisnero quiere saber si su novia le quiere, dice, y si tiene buenas intenciones. Axiri es del signo Géminis y ella es Acuario. ¿Cuál es la energía de Acuario hacia Axiris del signo Géminis? Su novia. ¿Cuál es la energía de Acuario? Tenemos lo que es la carta de la rueda, la carta del diablo, la carta de la emperatriz, la carta del carro, la carta del mundo, la carta de la sacerdotisa. En cuestión de respuesta, es un sí, te quiere, pero tenemos la carta del diablo en el pasado, cariño. Hay una situación que a lo mejor de repente le marcó a vosotros dos o a la persona de tu interés, porque la carta del diablo es como los fantasmas del pasado, viene arrastrando algo, cariño. O a lo mejor tú me dices, Richard, yo te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque de repente tiene agregado a su ex, yo que sé, en sus redes sociales, o tiene contacto, o puede ser que está resolviendo lo que es un problema. Hay algo que está arrastrando, me dice. Hay algo que está arrastrando. Y quizá de repente por eso son tus dudas también. Porque tenemos la carta del diablo y la carta de la emperatriz. Y la carta del diablo está lo que es fuera de la lectura. Entonces nos están diciendo una situación del pasado que quizás de repente esto te causa dudas a ti. En cuestión de respuesta me dice cariño que sí te quiere. Vamos a ver. ¿Cuáles son sus intenciones? Que Dios Universo me ayude. Axiris Cisnero del signo Géminis y su novia del signo Acuario. ¿Cuáles son sus intenciones de Acuario? ¿Cuáles son sus intenciones de Acuario? Pregunta Géminis. ¿Cuáles son sus intenciones de Acuario? La carta del mundo, cariño, quiere que las cosas vayan bien,
quiere que las cosas funcionen entre vosotros dos porque tenemos la carta del mundo. La carta de la estrella, la carta del emperador, la carta de los enamorados, la carta de la muerte, la carta de la justicia. Yo veo su energía que es buena, te soy sincero, ¿vale? Pero hay algo que marcó su vida o posiblemente algo marcó en la vida de vosotros dos, pero me habla de pasado y quizás esto es lo que a ti te hace de repente dudar de la energía de esta persona. Entonces es muy importante hablar, es muy importante conversar para poder zanjar esa historia del pasado, porque si no, cariño, va a ser lo que es un martirio, tanto para ti como también para la otra persona. Entonces, hablen. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Derlis, está por TikTok. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. La carta del emperador, me dicen, ¿todavía tienen algo que vivir? La carta del emperador también me están diciendo tendrían que desconectar un poco, ¿vale? Porque la carta del emperador es una situación que están atrapados ahí. Sí, está yendo a terapia, Richard. Sí, se están llenando a terapia. Vale, están yendo a terapia, vale. La carta del emperador me están diciendo tienen que buscar los colores de la vida, todavía hay algo como una presión aquí, ¿vale? Porque la carta del emperador es una carta de lucha, de esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, van a ganar lo que es la batalla, pero recuerda que la carta del emperador es una carta de lucha. Es como que las cosas no pasan de la noche a la mañana. Si pudieran desconectar, cuando yo te digo desconectar, si pudieran, yo qué sé, irse de viaje, salir de la rutina, a veces también el estar metido lo que es en casa, no ayuda, cariño. No es necesario que se vayan a otro país. Yo qué sé, cariño, váyanse de campamento, váyanse, yo qué sé, una tarde por un parque, por un río, desconectar, cariño. Entrar lo que es en contacto con la naturaleza, esto ayuda mucho, ¿vale? Bendiciones. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué nos dicen? A ver, quiero que me ponga su pregunta María Núñez. Dice, aquí está, ¿ves? Uy, de verdad, qué rápida que eres. María Núñez dice, Richard, me interesa saber si mi nuevo abogado, Salgado, me ayudará a ganar la corte. Estoy en proceso de divorcio también. ¿Qué me viene del amor y dinero? Ay, por Dios, la niña con $5 quiere que lo diga toda su vida. Lectura general, cariño, de media hora para ti. Lectura general. De verdad, parece peruana. Yo creo que es peruana. Yo creo que es peruana, ¿vale? Porque así son mis paisanos. Así son mis paisanos, cariño. De verdad, la niña con $5 quiere que lo diga toda su vida. Es así, cariño. Yo cobro 40 euros, media hora. Ah, de verdad, sinceramente. Bueno, respuesta rápida. Vamos a ver. Dice, claro, ¿y por qué no? Dice, ¿y por qué no? Ah, dice, ay, por Dios, cariño, eres peruana. Eres peruana, seguro que eres peruana. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si su abogado me ha puesto signo y encima no me pone signo. Ella piensa, Richard, con $5 vas a hacer un pacto y vas a averiguar mi signo. Ponme tu signo, guapa. De verdad, la niña encima me hace trabajar. A ver, vamos a ver. ¿Qué tiene de malo los peruanos, cariño? Que son como yo. De un clavo quieren sacar lo que es una barreta. Es así. Con 5 soles quiere que le diga lo que es una lectura general. Es así. Yo soy peruano, por eso que los conozco. Así son mis paisanos. Si te puse, soy Libra. A ver. Vamos a ver. Dice, Richard, me interesa saber si mi nuevo abogado Salgado me ayuda a ganar la corte. Estoy en proceso de divorcio y también que me viene el amor dinero. No me la has puesto, guapa. No me la has puesto. Es esto. Es Libra, pues vale, pero no me la has puesto aquí. Vamos a ver. María Núñez, del signo Libra, pregunta. Mi nuevo abogado Salgado me ayudará a ganar la corte. María Núñez, del signo Libra. Su nuevo abogado Salgado le ayudará a ganar la corte de divorcio. Sí, cariño, es una persona muy competente, ¿vale? En cuestión de respuesta es un sí. Es una persona muy competente. Dice, y también, ¿qué me viene en el amor? Ay, por Dios, la niña, en este año, ¿le viene el amor? Yo creo que por eso te estás divorciando, ¿no?
En este año le viene el amor. En este año le viene el amor. Ay, por Dios, cariño. Ella se divorcia y dice, cariño, se acabó la veda. Empieza la cacería. Te veo, corazón, que en este año vas a conocer a una persona. Te estarás contenta, cariño. No vas a descansar. La máquina tiene que descansar, cariño. La máquina tiene que darle mantenimiento. Ella no, ni bien se separa al mes, ya está buscando ya otro. Sí, en este año vas a conocer a alguien. La otra pregunta, a ver, chimpún callao. Dinero, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. María Núñez del signo Libra, dinero, ¿cómo le va a ir? Dinero, ¿cómo le va a ir? Vamos a ver. La carta del mundo, la carta de la emperatriz, la carta del emperador, la carta de la torre. Cariño, por Dios, ese divorcio te va a venir como anillo en dedo. ¿Por qué? Porque te viene dinero, cariño. En base a ese divorcio, te viene dinero. Tu economía va a ir bien, ¿vale? Te veo con mucho trabajo también. O que simplemente vas a encontrar un trabajo que te va a dar dinero. Bendiciones, corazón. Richard, la yapa está bien, dice. La yapa está bien, por Dios. Ya quieren que le yapee, ya quieren que le yapee. Está igual como mi mamá me cuenta hoy día. Me dice, hijo, como ella no puede trabajar, mi hermano está llevando lo que es el pequeño restaurante de casa. Y se ve que todo el mundo le dice, ya te yapié, envíame el pollo broster de los cevichitos, cariño, envíame el pollo broster. Y mi mamá dice, pero ¿a qué momento te ha yapiado? Y mi mamá, que no se calla, que es peor que yo, les llama y le dice, oye, ¿por qué te pasas de listo? A mí no me has enviado ningún tipo de yape, no me has enviado. Ay, lo siento, señora, me olvidé. Entonces, ¿para qué dice que lo has yapeado a mi hijo? ¿Para qué lo dice que lo has yapeado? Y mi pobre hermano que no sabe manejar el yape, cariño, pero está mi mamá ahí. De verdad, mis paisanos, ¿cómo son? La picaresca y encima 4 pollos, cariño, son 40 soles. Es la capital, es el capital. La picaresca. Ya lo yapié, ya. Dame mi pollo. Y mi mamá revisa lo que es el móvil, no había el yape de esa persona y lo ha llamado. Ni yo mismo sé cómo funciona el yape, le soy sincero, ¿vale? Yo no sé cómo funciona. Gina Sánchez dice, yo Capricornio, Lucy de Acuario, amiga a distancia, ¿qué se viene entre las dos? Se comunicará pronto, me distancié de ella por actitudes de ella, aunque la quiero y la extraño, muy bien corazón. A ver, Gina Sánchez, cariño, por Dios. Gina Sánchez pregunta, dice, siempre pedimos una yapita, como tiene que ser, cariño. A ver, Gina Sánchez pregunta, Capricornio, ¿qué va a pasar entre Capricornio y Lucy de Acuario? Se ve que Gina Sánchez se distanció por la actitud de Lucy del signo Acuario. ¿Cuál es la energía de Lucy del signo Acuario? La carta del carro, cariño, quiere volver, quiere saber de ti, quiere comunicarse contigo, corazón. Te está pensando, quiere rescatar la relación o la comunicación entre vosotros dos. ¿Qué es Yapita? Yapita es, cariño, como supongamos, yo te vendo lo que es 1 kilo de arroz. Como ejemplo, te dicen, ay, caserita, regálame 100 gramos más. Esa es una yapita, ¿vale? Esa es una yapita. Una yapita, una yapita, cariño. A mi mamá le piden y mi mamá le regala cuello del pollo, cariño, porque también lo hace, ¿vale? Un salchicuello, cariño, un salchicuello riquísimo, una salchipatita, riquísimo, cariño. Así somos los peruanos, así somos. La yapa es como un regalo, ¿sí? Como un extra, por haber consumido algo. Exacto, es un extra. Entonces, mi querida Gina Sánchez, esta persona quiere volver, esta persona te extraña y te recuerda. ¿Qué más dice? Dice, ¿qué viene para las dos? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. ¿Qué viene para las dos en un futuro? Vamos a ver, Capricornio y Acuario. Capricornio y Acuario, ¿qué viene para las dos? Vamos a ver, Capricornio y Acuario. La carta del mago, la carta del papa, viene una reconciliación, cariño. Se van a volver a hablar, ¿vale? No se ha acabado esta historia. La carta de la luna y el problema, la carta del mundo, la carta del carro. Se van a reconciliar, cariño, tiempo al tiempo. Yo veo que Acuario te está extrañando, corazón, pero
Es verdad que tienes que mantenerte firme, ¿vale? ¿Para qué? Para que se dé cuenta, corazón, de que tú vas en serio lo que es en la vida. Entonces, es verdad que tienes que ser firme muchas veces, pero quiere volver otra vez, te extraña, te piensa, corazón, cariño. Tranquila, llama a las buenas energías, pero marca territorio, cariño, como las leonas, marca territorio. Vamos a ver. Dice Axiris Cisneros, una cosa más, quiero saber si mi economía va a estar bien en septiembre. Muy bien, corazón. Vamos a ver. Axiris Cisnero pregunta. Hoy lo apunté su signo, ¿no? A ver, corazón. Géminis, muy bien, Géminis. Axiris Cisneros del signo Géminis pregunta, ¿su economía cómo va a estar lo que es en el mes de septiembre? ¿Su economía cómo va a estar lo que es en el mes de septiembre? Axiris Cisneros de Géminis pregunta, ¿su economía cómo va a estar en el mes de septiembre? A ver. Mi economía va a estar bien en septiembre. Vamos a ver. La carta del ermitaño, la carta de la rueda, la carta de la justicia, la carta del juicio, la carta de la sacerdotisa. Sí, cariño. Veo que en el mes de septiembre o tienes que firmar un documento o tienes que tomar una decisión, porque tenemos lo que es la carta de la justicia justo para ese mes, cariño. La carta del ermitaño, la carta de la rueda, posiblemente también puede ser que algo del pasado pues se concreta o te llega un dinero posiblemente de una situación del pasado o algo de la distancia. La carta del juicio y la carta de la sacerdotisa me están diciendo, cariño, que vienen cambios a partir del mes de septiembre para ti, entonces el dinero empieza a premiar, ¿vale? Sí, cariño, porque mira, la justicia está lo que es en el presente y hemos preguntado para septiembre. ¿Vas a firmar un documento? ¿Vas a tomar una decisión? ¿O simplemente te llega lo que es el dinero, la economía mejora? Bendiciones, cariño. ¿Qué dice? Richard, no da yapita extra, dice. No, mi mamá dice, Richard tiene que ser peruano. Dice, Richard tiene que ser, claro, cariño, yo soy peruano, soy ancashino, cariño, por Dios, soy de Chimbote, pero en el interior, cariño, ¿vale? En San Jacinto, Ancash, Perú. Yo soy ancashino, cariño. Yo vengo de la sierra. Es así, mis orígenes vienen de la sierra de Perú y lo digo con orgullo, no como otros y otras que dicen soy limeña, cariño, soy limeño. No, 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 no. Yo soy ancashino. Creo que del 99.9%, 99.9999999% de todos los peruanos que están lo que es en Barcelona, hablo en Barcelona, yo soy el 0.00001% que digo que soy de Ancash. El resto es de Miraflores, cariño. El resto es de San Isidro, de Barranco, cariño. De las zonas más pudientes, de las zonas más ricas. Es esto. ¿Para qué vienen a España entonces? A pasar necesidad. Quédense en Perú. Es esto, cariño. Dice, hay guerra entre peruanos, dice. Soy F. Quito. Ah, eres de Quito, cariño, por Dios. ¿Cómo hablan los del Tarapoto? Ay, ¿cómo dicen? Hola, ¿cómo estás, mi compadre? Creo que hablan algo así, ¿no? La persona de Quito, es que no me lo sé muy bien, ¿vale? Pero bueno, pero me encanta lo que es esa comida, ¿cómo se llama? Ay, por Dios. Ay, que es con arroz con pollo y le envuelven lo que es con una hoja de plátanos. ¿Cómo se llama esa comida? Ay, Richard, sinceramente, lo tengo aquí. Aparte del tacacho, ¿vale? El tacacho también es rico, cariño, que es de plátanos con cecina. El Juanes, dice, ojalá hubiera yapa con el Richard. Dice. Así habla mi amiga peruana. Pues entonces de repente de Iquitos, puede ser que sea de Iquitos, porque así hablan, tienen ese acento, cariño. El Juanes, dice, Richard, te falta tu extraño de rama. De rana, mi extracto de rana, cariño. Cuando vaya a Perú ya me invitarás a ese extracto de rana que siempre me lo menciona. Pobre ranita, ahí viva, lo hacen en extracto. De verdad, Iris. Eres yo que sé, cariño, torturadora de las ranas. De Arequipa, muy bien, la Ciudad Blanca. No conozco, pero es muy bonito, dicen, ¿vale? La Ciudad Blanca, cariño, desde Arequipa. Debe ser muy bonito, ¿no? Porque es la Ciudad Blanca, hay mucho orden, limpieza, cariño. Hay mucho orden y limpieza. Los arequipeños son como los catalanes, cariño, ¿vale? Van a sacar otra moneda muy pronto.
No, no, yo tuve un amigo lo que es de Arequipa, buena persona, le soy sincero, muy buena persona y su ciudad, por los videos que he visto, es muy bonito, ¿vale? Es muy bonito Arequipa. Me gustaría conocer en un futuro. Dice, a mí me encanta Perú, pero no soy peruano. ¿No eres peruano, César Alhuerta? Yo estaba creído que tú eras peruano. Yo estaba creído, te soy sincero, que eras peruano. Pero mira, no es de Perú, dice. Desde México te agradezco tu lectura. Gracias, cariño. Ha sido de ayuda y apoyo emocional como no te imaginas. Gracias, Akire, cariño. Muchísimas gracias, corazón, por decirme esto. Dice Roxana Guzmán, bendiciones, corazón. Richard, te espero y te dejo que te lleves todo. Todas las ranas, cariño. Todas las ranas de Perú. Todas las ranas de Perú me lo voy a llevar. Es que de verdad, Iris, todas las ranas de Perú. A ver, chicos, donaciones o como mi pan. Richard, soy de Venezuela de signo cáncer. Háblame sobre mi persona especial. Todavía no estoy respondiendo gratis, cariño, lo siento. Encima quiere que le haga una lectura general. Cualquiera me pone solo una pregunta. Háblame de mi persona especial, dice. No me pone ni signo de la persona especial, nada. Es de verdad. Dice, Richard, ¿por qué los signos del Piscis son los más atacados? Son los más atacados con la brujería. Me sorprende mucho, ¿sabes por qué? Porque Piscis es uno de los signos que tiene de todos los signos un poquito. Son más espirituales, son más intuitivos también, y la magia les rodea. Quizá de repente puede ser por eso, pero ya no es cuestión de signos, cariño. También es cuestión de que vosotros acepten esto o no, porque todo es libre albedrío, corazón. Si tú simplemente no estás pensando o cualquier signo no está pensando en la brujería, no lo va a llegar, cariño, porque tienes que dar permiso. Todo es libre albedrío. Pero si tú de repente estás constantemente comiéndote la cabeza de la brujería, del daño, pues al final te llega también. Es cierto que existe, ¿vale? Eso no lo vamos a quitar. La brujería existe. Igual como también existen los milagros, existen los ángeles, los arcángeles. Pero la palabra libre albedrío, si tú dices no me va a llegar, no te tiene por qué llegar, ¿vale? Pero quizá de repente puede ser porque Piscis es muy espiritual. Yo pienso que es eso. Piscis es muy espiritual, muy intuitivo y quizá de repente por eso pasa esto. Un momento, voy a abrir aquí algo. Yo pienso, como les digo, yo pienso que es por eso. Debe ser porque es muy espiritual Piscis, ¿vale? Puede ser esto. Yo pienso esto, ¿vale? A las personas que son más intuitivas, más espirituales, pues es verdad que lo llega porque sienten las energías. Y los signos que son más intuitivos, más espirituales, yo diría todos, pero los más intuitivos, espirituales diría todos, ¿vale? Pero los más intuitivos son tres. Es Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer, Escorpio y Piscis. Pero si decimos, ¿quién tiene más intuición? Piscis. Piscis tiene más intuición, ¿vale? Sí. Piscis, las personas, ¿cómo te puedo decir? Las personas del signo Piscis pueden ser excelentes tarotistas, excelentes videntes. Las personas del signo Piscis, ¿vale? Luego lo sigue Escorpio y Cáncer. Es esto. Pero bueno, cada persona tiene que descubrir su don. Richard, no hablo solo de la rana. Ay, por Dios, Iris, me lo vas a dar todo, cariño. Yo que soy un sudado de lenguao. Un sudado de lenguao, ¿vale? Vamos a ver. A ver, donaciones se me pongo a comer pan. ¿Dónde está mi pan? Agüita mejor porque ya es tarde ya. Vamos a ver, vamos a ver. TikTokeros también. Va con donación, ¿vale? Vamos a ver. Hoy se han quedado mudos. Cuando digo donaciones se han quedado mudos. O Coco lo está poniendo a raya. Yo creo que Coco dice, las personas que comentan sin donar lo bloqueo. Creo que ya leíste todas las donaciones. Sí, ya lo leí, cariño, pero quiero más. Quiero más, corazón. Quiero más, ¿vale? Dice. Sí, claro, la brujería sí existe, cariño. Y sí, es cierto, hay que hacerse protecciones, una limpia también de vez en cuando. Pero vuelvo a decir,
todo es libre albedrío. Si tú dices, no me va a llegar, tu fe es más fuerte, pues simplemente no te llega. Es así. Dice, todo el mundo callado esperando las gratis. Ya veo, corazón, Coco, lo tienes a raya, Coco. Ya te tienen miedo, Coco, ya. Te tienen miedo. Te tienen miedo, corazón. Dice, Coco, qué mala que sos. Ya lo veo ya, porque Coco lo tiene a raya todos, Coco. Por Dios, Coco, Coco, de verdad, te van a agarrar manía, Coco. Te van a poner a decir, oh, no, ahí está Coco, no, es malísima, es malísima. Y también el otro, Richard, también los dos se prestan. Vamos a ver. Ya no hablan, ya se han quedado mudos. Coco bloquea por preguntar gratis. Ya. Coco lo bloquea a todos. Se han quedado calladitos, cariño. Se han quedado mudos. Están ahí, están a la expectativa. Ay, qué malo que soy. Vale. Nos vamos a ir a dormir temprano, creo, ¿no? Dice, ¿cómo sé si me hicieron brujería? La limpieza del huevo es muy importante. He colgado lo que es un shorts y hay un video también, lo que es en YouTube, ¿vale? Con la limpieza del huevo, tú puedes saber si hay brujería en tu cuerpo. O si han echado de repente algo malo, lo que es en tu casa, vas a sentir lo que es el ambiente pesado, puede ser inclusive olor a azufre, a podrido en tu casa, a pesar que puede estar limpio y todo. O simplemente, cariño, ves cambios en tu cuerpo también. Te vas al médico, todo está bien, pues entonces hay algo, ¿vale? Qué cruel eres, dice. Vamos a ver. Dice, Coco, te ganas el puesto de moderadora. Sí. Coco los tiene a raya, cariño. Coco los tiene a rayas a todos. Se han quedado calladitos todos. No dicen nada. No dicen nada. Dice, Richard, mejor un sudadito de pescadito de mero. Uy, qué rico, corazón. Uy, es que la comida peruana es muy buena. Es muy buena. Bueno, hay un restaurante central que está lo que es en Barranco, si no me equivoco, pues ha ganado como el mejor restaurante del mundo, cariño, de Perú. No sé si vosotros lo saben, ¿vale? Pero sí, la comida peruana, que ha habido una competencia aquí en Valencia con los grandes restaurantes de todo el mundo, corazón, Perú ha ganado. Como tiene que ser, cariño. Arriba Perú, arriba Perú. Se llama Central, si no me equivoco. Carísimo, pero buenísimo. Creo que un plato, son menús de degustación, que son como 15, 20 o 30 platos pequeñitos, ¿vale? Creo que valía como 600 soles, si no me equivoco, el menú de degustación. Y 600 soles en Perú es dinero, cariño, ¿vale? Porque se puede decir que es una un medio sueldo, ¿no? Un medio sueldo es. Richard, ¿dónde te puedo contactar para una lectura personalizada? En la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? A través de un correo es. Richard, una persona nos ha regalado una pulsera roja con 7 nudos que dicen que es de protección y curiosamente se nos ha caído a todos. ¿Se te ha caído por el tiempo o ni bien te lo pusiste se te cayó? Porque muchas veces esas pulseras como son de hilo, con el tiempo se caen. Entonces es normal, ¿vale? Tendrías que comprarte otro y te pones otra vez esa pulsera que es para el mal de ojo, para la mala energía y todo. Pero si tú me dices, Richard, me lo regalaron y a la semana se me cayó, pues entonces hay un problema, ¿vale? Puede ser que existe una energía negativa que está lo que es en tu contra. Ahí sí hay un problema. Pero si a cariño, si se te ha caído porque te vas a bañar todos los días, porque lo usas, pues es normal, te compras otro. ¿Vale? Vamos a ver. Desde Alicante, cariño. Celina, bendiciones, cariño. De Alicante, está aquí. A mí me gusta el ceviche peruano. Claro, cariño. Está buenísimo el ceviche peruano. No hay gratis. Dice, ay, César Huerta, cariño. Por Dios. César Huerta quiere gratis, cariño. Al día siguiente de ponerme, dice, pues entonces hay una energía, cariño. Vuelve a comprar otra vez y si vuelves a experimentar lo mismo, pues entonces, cariño, tienes que hacerte ver, ¿vale? Es esto. Richard, yo te llevo al restaurante de mi hermano y te comes. Ah, sí, en Chimbote, cariño, pues qué guay, corazón, qué guay. Me encantaría, me encantaría. Bueno, a mí me lo invitas y yo ya pago ya con la persona que voy a ir acompañado, cariño, porque solo no voy yo, solo no voy, ¿vale? Voy con mi hermano que es policía y a mí me lo invitas y de mi hermano yo lo pago, ¿vale?
Voy con mi hermano, cariño. Vamos a ver, dice. A ver. Vale, voy a responder gratis, ¿vale? Para irme a dormir temprano. Dice, está en la plaza de armas. Ah, qué guay, cariño, qué guay. Pero como te digo, voy con mi hermano que es policía, a mí me invitas, cariño, y de mi hermano yo lo pago. Ya está, corazón. Dice, Muy bien, voy a responder gratis, ¿vale? Y así me voy a dormir temprano, que mañana voy a trabajar mucho, dice. Vamos a ver. Para dormir todos. Ay, por Dios, cariño, los estoy haciendo pasar mal la noche. Lo siento, corazón. Pero sería bueno comer. Uy, en Chimbote se come bien. Bueno, es ciudad de puerto, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Richard, no, también le invito a tu hermano. No, cariño, vas a gastar mucho. No te preocupes, cariño. A mí me invitas a mí nada más. De mi hermano yo lo pago ya. No te preocupes, corazón. Cuando esté por Plaza de Armas, te escribiré, cariño. Cuando esté en Chimbote, porque yo me quedo en Chimbote a veces muchos días. Me quedo en Chimbote. Vamos a ver. Voy a responder. Dice, yo quiero comer un cuizazo. Ay, qué rico el cuy, cariño. Qué rico el cuy. Aimé Palavicini dice, Julio Morales de Sagitario cambiará su promesa de irnos a vivir juntos. A ver. Aimé Palavicini pregunta, Julio Morales de Sagitario cumplirá su promesa de irnos a vivir juntos. Sí, corazón, sale la carta de los enamorados. Es un sí, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más me dice? Dice, Araceli González, Libra, me llaman pronto para trabajar con mi hermano Gonzalo González. Vamos a ver. Araceli González pregunta del signo Libra. Le van a llamar pronto para que trabaje con su hermano Gonzalo González. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. ¿Es tu hermano, cariño? Sí, la carta de la emperatriz, ¿vale? Es tu hermano, el que me hizo la donación de Perú. Gonzalo González, será tu hermano, pienso, ¿no? Vamos a ver. Dylan Castro, Richard, quiero saber si voy a tener novia. Dice, este año, soy del signo Piscis. A ver, Dylan Castro del signo Piscis pregunta. Dylan Castro del signo Piscis pregunta. ¿Este año va a tener novia? No, cariño, novia no. Quizá de repente amantes, pero novia no, ¿vale? Lo siento. TikTokeros, también les voy a regalar preguntas gratis, ¿vale? Mis tacañitos. Dice, Richard, ¿por qué Piscis me busca ahora? Iris Esperanza. Vamos a ver, cariño, porque te quiere comer. Sale la carta de la fuerza. Siempre te sale lo mismo. Siempre te sale lo mismo, corazón, porque te quiere comer, cariño. Richard, yo creo que es amor. No, cariño, no es amor. Te comerá y te va a descartar como plato de quinceñera. A ver, ¿qué más me dice? Bueno, todo tiene muy bien, Dylan Castro. Todo tiene su tiempo. Muy bien, corazón. Namaste. Estás evolucionando. Namaste, cariño. Todo tiene su tiempo. Muy bien. Buena respuesta. Me has dejado petrificado. Dice, gusanito. Pregunta. Me tienes que poner tu signo, gusanito, ¿vale? Hay un símbolo de un gusano. No sé, será tu nombre, ¿qué será? No me pongas número, porque dice, soy Marina. Ponme signo, por favor, Marina. No me pongas número. De la persona de tu interés también. ¿Vale? Ha puesto gusanito ahí. Dice, Alicia Rogo, soy Géminis, eres Aries, terminamos hace unos meses. ¿Qué será de nosotros? ¿Ya no me quiere? ¿Ya no me va a buscar? A ver. Alicia Rogo, del signo Géminis y Aries. ¿Hay algo que vivir entre ellos dos? Géminis y Aries. Alicia, ¿hay algo que vivir entre ellos dos? La carta del Papa. En un futuro sí. Hay algo que vivir, ¿vale? Hay algo que vivir. Muy bien. Soy Marina de Libra, Nicolás de Sagitario. ¿Tienes sentimiento por mí? ¿Ya no me buscará? Es solo una pregunta, gusanito. Dice, soy Marina de Libra, Nicolás de Sagitario. ¿Tienes sentimientos por ella?
Marina del signo Libra pregunta si Nicolás de Sagitario tiene sentimientos por ella. Sí tiene sentimientos todavía por ti. Muy bien. Dice, Esgüey Tiacac. Ay, por Dios, cariño. Soy Lourdes Sagitario, regáleme una cartita. Vamos a ver, se ha puesto lo que es un nombre alemán. Lourdes de Sagitario, una carta guía, una carta consejo. Lourdes de Sagitario, una carta guía, una carta consejo. Lourdes de Sagitario, vamos a ver, corazón. La carta del Papa, cariño, ¿qué pasa? Dios quiere regalar buenos mensajes. Me dice, el amor verdadero muy pronto llegará o el contrato real muy pronto llegará. Tiene lo que es la carta del Papa, cariño. La suerte te acompaña. Bendiciones. Muy bien. Dice, Cáncer número 1. Soy ascendente a Cáncer. ¿Las lecturas de ellos me sirven? Sí, mira, es una buena pregunta. Vamos a suponer que tú eres Géminis, pero tu ascendente es Cáncer. Y da la casualidad que cada vez que tú miras tu ascendente coincide con tu vida, cariño. Entonces, tú tienes que buscar lo que mejor suene para ti, porque posiblemente tu ascendente está lo que es en un planeta en la cual la energía es más fuerte contigo. Como en mi ejemplo, cariño. Yo soy del signo Cáncer, pero tengo lo que es ascendente Acuario y yo me siento más que soy de Acuario, ¿vale? Le soy sincero. Entonces, tú tienes que ver, porque puede ser que tu luna, tienes que ver cuál es tu ascendente y cuál puede lidiar mejor contigo, con cuál coincide más. Si te sirve, cariño. Muchas veces, vamos a suponer que uno de vosotros es de Virgo y tú me dices, Richard, nada de lo que sale en Virgo coincide conmigo, pero sin embargo yo veo mi ascendente, que es Cáncer, coincide todo. Entonces quiere decir que tu fuerza, tu energía está muy fuerte lo que es en tu ascendente. Sirve, cariño, sirve. Sirve. Vosotros tienen que buscar su ascendente, su luna, su sol, su planeta. Dice, por favor, dispongo de horas de que viva o no. Cariño, ese tipo de respuesta no respondo, ¿vale? Richa, mi padre va a morir, soy cáncer. Ese tipo de respuesta no, ¿vale? Lo que sí te voy a entregar lo que es un mensaje del oráculo, ¿vale, corazón? Eso sí. Y siento mucho lo que estás pasando. Vamos a ver. Un mensaje del oráculo para Naimá del signo Cáncer, ¿vale? Un mensaje del oráculo para Naimá del signo Cáncer. Por ética, yo no te puedo decir esto. Me dice Richard, mi padre va a morir. No te puedo decir por ética esto, pero sí te voy a entregar lo que es un mensaje del oráculo. Vamos a ver, Naimá del signo Cáncer, un mensaje del oráculo. Dice, sabiduría profunda, cariño. Tienes que hacer caso de tu intuición. Tú no estás sola o solo, no sé si eres hombre o mujer. Nos están diciendo que hay un ángel que está guardando, hay un ángel que está esperando, ¿vale? Solo esto. Pero yo no te puedo decir sí o no. Hay un ángel que cuida, hay un ángel que está esperando, me dicen. Bendiciones, cariño. Por ética, no. No te puedo decir, corazón. Vamos a ver qué más me dicen. A ver. Daniela Velázquez del signo Cáncer. ¿Vendrá alguien nuevo a su vida? Daniela Velázquez del signo Cáncer. ¿Vendrá alguien nuevo a su vida? La carta de la fuerza. Sí, vendrá alguien nuevo a tu vida, corazón. Vamos a ver. Bendiciones, Naima. Gracias por comprender. Es que por ética no se puede, cariño. No se puede. Voy a cerrar la radio, cariño. Gracias a todos aquellos que me están siguiendo lo que es en radionuclear.ex. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos estamos viendo hasta el día jueves, ¿vale? A las 10:30 de la noche, horario de España. Bendiciones. Voy a desconectar la radio. Ya está. Muy bien. Vamos a ver. A ver, los tiktokeros se han quedado mudos. Hasta para gratis no escriben. De verdad, los tiktokeros. Yo qué sé, me pondré a bailar. Bailaré la hula hula. Muy bien. Vale, y cierro con Susana G y me voy a dormir, ¿vale? Susana G dice, hola Richard, soy Escorpio, una carta del oráculo. Susana G del signo Escorpio, una carta del oráculo.
Entre dos mundos, cariño. Es importante que dejes el pasado y empieces a brillar con el presente, ¿vale? Tienes que renacer, tienes que empezar otra vez. Bendiciones, cariño. Hoy una donación, Bris. Briseida del signo Piscis. ¿Se acercará o está interesado en mí, Wilson? Él es Leo. Wilson del signo Leo. ¿Tiene interés hacia Briseida del signo Piscis? Wilson del signo Leo. ¿Tiene interés hacia Briseida del signo Piscis? Vamos a ver. Sí, tiene interés hacia ti. Mira, tiene interés, ¿vale? Tiene sentimientos. Se va a acercar porque a lo mejor de repente tiene sentimientos por ti, cariño, pero yo qué sé. Puede ser que sea tímido el cucaracho. Se va a acercar. Sí, se va a comunicar contigo. Sí, se va a comunicar contigo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. Dice, me tienes que poner signo, Francisco Carrasco. Me tienes que poner signo, ¿vale? Me dice, sigue queriéndome aún, me extraña, pero ¿quién? Yo no sé quién te extraña, quién te... Tienen que ponerme lo que es la pregunta correcta y su signo también. A ver, Francisco del signo Libra pregunta, ¿una persona X lo extraña, lo piensa, lo quiere? ¿Sí o no? Sí, mira, está pensando en Libra, me dicen, porque encima sale tu signo. Bendiciones. Hoy otra donación cuando ya me voy. Dice, Karim Guzmán, ¿está enamorado de mí Antonio Walker de Sagitario, yo Cáncer? Karim Guzmán pregunta, del signo Cáncer. Antonio Walker de Sagitario. Antonio Walker de Sagitario. ¿Está enamorado de Karim Guzmán del signo Cáncer? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. En cuestión de respuesta es un sí, cariño, pero le falta tomar decisiones. O esta persona es muy tímido, o esta persona posiblemente, pues yo que sé, cariño, puede ser que todavía no está lo que es en un buen momento de expresarte esto. Porque me dicen sí, pero tiene que tomar la decisión. La carta del loco, la carta del ermitaño, me están diciendo que le cuesta posiblemente decírtelo o expresártelo, ¿vale? Me dicen que sí, pero le cuesta tomar decisión, cariño. Le cuesta. A ver, mi pregunta no sale. Ay, cariño, lo siento. ¿Qué pasará, pienso, con Luis Géminis? A ver, la energía con Luis Ortiz de Géminis y Kiara Martínez del signo Cáncer es buena. La energía con Luis Ortiz de Géminis y Kiara de Cáncer es buena. Todo puede pasar con esta persona, ¿vale? Es un poco inestable, me dicen. Todo puede pasar con esta persona. Quizá de repente un día te dice te quiero, al otro día no, al otro día te busca, al otro día no. Todo puede pasar con esta persona. Muy bien. Ahora sí me voy, ¿vale? Gracias, chicos, por su apoyo. Estamos en contacto. Nos vemos. Divino Richard, soy Géminis del 11 de julio. ¿Cómo vas a ser Géminis del 11 de julio, guapa? Serías Cáncer. Es que de verdad, Carmen, ¿qué te ha pasado, cariño? Del 11 de julio es Cáncer. Yo soy del 11 de julio. Yo soy Cáncer. Me dice, soy del 11 de julio. Ah, me dice la fecha. Lo siento. Lo siento. A ver, dice, Carmen Pasapera del signo Géminis pregunta, el 11 de julio, la Corte Suprema de Perú declarará procedente mi recurso de casación. A ver. Carmen Pasapera del signo Géminis dice, el 11 de julio, ¿va a ser positivo o negativo? Cariño, siento que hay una traba, ¿vale? Porque sale la carta y colgado. O posiblemente puede ser que se retrase o te pida más documentos, ¿vale? Por el momento las cosas van a estar un poco en stand-by. Ahora sí, cariño, me voy. Gracias por su apoyo, chicos. Voy a descansar, ¿vale? Ya es tarde. Hasta la vista. Sean felices y gracias, cariño. Nos vemos, chicos. Nos vemos el jueves a las 10:30 de la noche, horario de España. Hasta la vista, chicos. Cuídense. Ya está. Gracias. Ay, espérate, aún no. Gracias, Coco, cariño. Gracias, Carmen. Gracias, Iris. Gracias a todos aquellos que me están siguiendo. Gracias, Danidán. Bendiciones.
Listo.